Naruto renacido como Orochimaru 201, 220. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 201 en tu cara. Orochimaru quedó desconcertado por las palabras de Tsunade. ¿Esta Tsunade siempre fue tan atrevida o había cambiado con el tiempo? Tras reflexionar un momento, Orochimaru se inclinó por lo segundo. Cuando se convirtieron en pareja, Tsunade era cariñosa, pero también algo conservadora. Jamás habría dicho algo así en aquel entonces. Probablemente solo hizo ese tipo de oferta porque estaba pidiendo algo a cambio, pero hasta ahora, nunca lo había llevado tan lejos. ¿Y Tsunade realmente tenía el potencial para actuar como una esposa devota? ¿Acaso Orochimaru se sintió realmente conmovido por su propuesta? La mente de Orochimaru se aclaró al reconocer su situación actual. Pero ya no le importaba mucho. Ya no le importaban esas cosas. Después de todo, el Orochimaru original de la serie era incluso más excéntrico que él. Simplemente tenían diferentes áreas de enfoque. Esta vez, Orochimaru no rechazó la oferta de Tsunade. No entendía por qué Tsunade le haría una promesa tan atrevida solo por comida casera, pero no iba a cuestionarla. Y en la conversación que siguió, todo quedó claro. Tsunade quería que Kushina se quedara en su casa porque, después de que se juntaron, sus instintos maternales comenzaron a surgir. Sintió una extraña compasión por Kushina. ¡Qué giro de acontecimientos tan inesperado! Tsunade, a pesar de su amor por la paz, era una ninja de élite con un fuerte sentido del deber. No era de las que se compadecían de alguien solo por tener una vida difícil. Incluso si esa persona era un pariente lejano como Kushina del clan Uzumaki, la compasión no era algo fácil de conseguir en el mundo ninja. Por supuesto, Orochimaru no objetó la petición de Tsunade. También sentía curiosidad por ver cómo reaccionarían los altos mandos de Konoha. El resultado no fue sorprendente. Gracias a la influencia de Tsunade, el liderazgo de Konoha que normalmente se opondría a tal movimiento no interfirió. Normalmente, como Hinchkriki del Nueve Colas, los movimientos de Kushina serían estrictamente vigilados, y convivir con otros ninjas fuera de las zonas de vigilancia designadas estaría prohibido. Aunque convivir con otros ninjas no era el problema, los líderes jamás se arriesgarían a exponer la condición de Kushina como Hinchkriki. Pero con Tsunade involucrada, no tenían nada que decir. Tsunade no solo era la princesa del clan Senju. También era capaz de usar el elemento madera. Su posición significaba que lidiar con Hinchkriki eventualmente se convertiría en parte de sus funciones. Así que, después de algún debate, no se opusieron al acuerdo. Debido a esto, dos nuevos residentes se mudaron a la casa de Orochimaru: Tsunade y Kushina. Al observar a Orochimaru trabajar en la cocina, Kushina, que ya tenía cierta admiración por él, sintió que su sorpresa se profundizaba. ¿De verdad es este uno de los legendarios Sannin, temido en el campo de batalla? Es increíble. Mientras este pensamiento cruzaba por su mente, miró a Tsunade a su lado. Tsunade, completamente enamorada, observaba a Orochimaru cocinar con una expresión de absoluta felicidad. No notó la mirada de Kushina en absoluto. Así es como se ve la felicidad, pensó Kushina, y en junio del año 34 en Konoha, habían comenzado los preparativos para las rotaciones de defensa fronteriza y muchos equipos se dirigían al frente. Nawaki y Ikigaizashi, tras fortalecerse y adquirir experiencia en combate junto a Orochimaru, estaban listos para participar en misiones por su cuenta. Tenían suficiente experiencia en el campo de batalla para operar de forma independiente, mientras que Orochimaru lideraría un nuevo equipo de reclutas. Tsunade naturalmente se preocupaba de que Nawaki se uniera a otro equipo, pero la guerra no dejó lugar a dudas. Además, Orochimaru le aseguró que, con su entrenamiento avanzado, la fuerza actual de Nawaki era comparable a la de un Chunin común. Ni siquiera en el campo de batalla caería fácilmente. Con eso, Tsunade se sintió algo tranquila. Orochimaru-sama, estoy bajo su cuidado. Orochimaru-sama, por favor cuide de Mikoto. En la calle, afuera de la oficina del Hokage, Orochimaru se sorprendió un poco cuando vio al primer nuevo recluta reportándose ante él. ¿Uchiha Mikoto? Bueno, este es un giro interesante. La composición del equipo del campo de batalla era crucial para mantener el equilibrio, por lo que era raro ver a miembros del mismo clan asignados al mismo equipo. Por lo tanto, no era extraño que un Uchiha fuera parte de su unidad. Sí, lo es, asintió Orochimaru, y luego se giró hacia Uchiha Akiara, que estaba a su lado. No te preocupes.
Aunque esta misión involucra a un escuadrón de 6 personas, hay 2 Chunin entre nosotros, así que el riesgo debería ser manejable. Tengo confianza en que usted liderará el equipo, señor, respondió Uchiha Akiara con respeto. No era un halago sino un sentimiento honesto. Esta vez, Konoha decidió asignar 2 Chunin a algunos escuadrones porque la última guerra había traído bajas significativas. A menudo, un Chunin liderando a 5 novatos no era suficiente para brindar protección. En el conflicto anterior, muchos escuadrones sufrieron pérdidas y algunos equipos incluso fueron aniquilados debido a la inexperiencia de sus miembros. Konoha había ajustado sus tácticas en respuesta, pero el equipo de Orochimaru había permanecido sin cambios. No necesitaba el cambio. No solo logró resultados sobresalientes con 5 reclutas, sino que no hubo bajas bajo su liderazgo. Esto demostró la habilidad excepcional de Orochimaru al mando de su unidad. Después de intercambiar algunas palabras más con Uchiha Akiara, quien luego se fue con su equipo, Orochimaru miró a la chica de cabello negro parada frente a él, sumido en sus pensamientos. Señor, ¿cuándo salimos? La voz de Mikoto interrumpió sus pensamientos. Nos encontraremos en las puertas del pueblo a las 9 de la mañana. Así que ahora y vendrás conmigo un rato, dijo Orochimaru con decisión. Aunque desconcertado, Mikoto lo siguió obedientemente. Apenas habían dado un par de pasos cuando otro Uchiha pasó junto a ellos, caminando en dirección opuesta. Sus caminos apenas se cruzaron y no hubo interacción. Pero el breve encuentro dejó a Orochimaru aún más desconcertado. Mirando a la serena Mikoto, preguntó. Mikoto, ¿no vas a saludar a un miembro de tu clan? ¿Miembro del clan? Uchiha Mikoto se quedó confundida por un momento, luego se giró para mirar hacia atrás y se dio cuenta. Ah, él. Lo he visto por el clan, pero no somos tan cercanos. ¿Y no se suponía que Fugaku y Mikoto eran amigos de la infancia? ¿Qué diablos estaba pasando? Capítulo 197. Uchiha Fugaku y Uchiha Mikoto. En la mente de Orochimaru, si esos dos eventualmente se convertirían en marido y mujer, entonces debieron haber tenido alguna conexión cuando eran jóvenes. Al igual que los 12 héroes originales de Konoha. Sasuke y Sakura, Naruto y Hinata, se conocían desde la infancia. Pero pensándolo más detenidamente, tenía sentido que Fugaku y Mikoto no se conocieran. Tenían 4 o 5 años de diferencia de edad. Sus niveles de escolaridad eran diferentes y sus habilidades de combate tampoco estaban al mismo nivel. Y como ambos eran del clan Uchiha, normalmente no terminarían en el mismo equipo. Además, era plena Segunda Gran Guerra Ninja, y todos estaban absortos en la batalla. Así que, era normal que no tuvieran tiempo para conocerse. No importa, vámonos. Orochimaru negó con la cabeza, descartando la idea. De todas formas, no era asunto suyo. Guió a Mikoto a través de varias curvas antes de que finalmente llegaran al laboratorio de herramientas ninja científicas de Konoha. Señor Orochimaru, ¿este lugar es? Mikoto miró a su alrededor el equipo desconocido, sintiéndose un poco nerviosa. No te preocupes. Solo necesito tu ayuda con una investigación. Orochimaru sonrió levemente. En realidad, lo que buscaba era una muestra de sangre. Al principio, pensó en inventar una excusa, pero luego lo reconsideró. ¿Para qué molestarse? Solo era sangre. No despertaría ninguna alarma. Mientras el momento fuera el adecuado, no tenía motivos para no cooperar. ¿Apoyar la investigación? Mikoto pareció sorprendida al principio, pero después de que Orochimaru le explicara que solo necesitaba extraer algo de sangre, no tuvo objeciones. Poco tiempo después y gracias por su cooperación, dijo Orochimaru con calma mientras observaba la muestra de sangre en el recolector. Siempre que pueda ayudarle, señor, no es ninguna molestia. ¿En serio? Orochimaru levantó una ceja y sonrió con suficiencia mientras dejaba la muestra a un lado y le daba una palmadita en la cabeza a Mikoto. Pueden retirarse. Estén en las puertas del pueblo mañana a las 9 de la mañana. Sí, señor. El rostro de Mikoto se sonrojó cuando Orochimaru le dio una palmadita en la cabeza, pero no dijo nada más. Se cubrió el brazo y se dio la vuelta para irse. Sentado en su silla, Orochimaru observó su esbelta figura mientras se alejaba, perdido en sus pensamientos y más tarde esa noche, Tsunade charlaba con Kusina en la sala. Nawaki ya se había dirigido al frente, mientras que Orochimaru se había quedado en el patio trasero desde su regreso del laboratorio. Se quedó allí, mirando fijamente un árbol, sumido en una profunda contemplación. No, para ser precisos, estaba mirando un objetivo fijado al árbol. El árbol era un producto de la liberación de madera de Tsunade, destinada a hacer que el patio fuera menos árido.
El objetivo había sido colocado allí por Orochimaru con fines de entrenamiento. Parece que le di demasiadas vueltas. La fortaleza mental de Mikoto puede ser mayor que la de otros miembros de su clan, pero no tiene el potencial para despertar el Mangekyou Sharingan, murmuró para sí mismo. Entonces, al levantar la mano, sintió una fluctuación en el aire cuando un kunai especialmente diseñado se materializó en su agarre. Suficiente. Es hora de probar esto. Con un rápido movimiento de muñeca, lanzó el kunai al objetivo. Ruido sordo. El kunai se incrustó perfectamente en el centro del objetivo y su metal oscuro brilló. Zumbido. En el instante siguiente, la figura de Orochimaru desapareció y reapareció en el objetivo. Sintiendo la sensación de su cuerpo moviéndose a través del espacio, las cejas de Orochimaru se fruncieron. La velocidad de mi salto espacial sigue siendo más lenta de lo que recuerdo de Minato. ¿Por qué? En sus recuerdos, la técnica del dios del trueno volador de Minato permitía la teletransportación instantánea a cualquier ubicación marcada, sin ninguna preparación. Pero tras adquirir la técnica, Orochimaru se dio cuenta de que no era tan simple. La técnica se basaba en un principio. La marca del dios del trueno volador era esencialmente una huella de energía mental. Para teletransportarse, uno necesitaba conectar su energía mental a la marca, creando un salto espacial. La velocidad a la que uno podía conectarse a la marca dictaba la velocidad de transmisión. ¿Y qué tan rápido se podía establecer esa conexión? Todo dependía de la fuerza mental. Cuanto mayor era la fortaleza mental y el control del chakra, más rápida era la conexión y, por lo tanto, más rápida la teletransportación. Ahora, uno podría preguntarse, si la velocidad del dios del trueno volador dependiera de la fuerza mental, ¿no serían los miembros Uchiha o Hokage, con sus poderosos ojos y capacidades mentales, más rápidos que Minato? Sí, en teoría. El poder de los ojos reflejaba fuerza mental. Los Uchiha y Hokage poseían un poder espiritual superior al de la mayoría de los shinobi. Incluso si la fuerza mental de Minato estaba por encima del promedio para un shinobi que no pertenecía a un clan, no podía superar a un Uchiha con un Mangekyou Sharingan. Entonces, en teoría, su dios del trueno volador podría ser más rápido que el de Minato. Pero y eso era solo teórico. Aprender el dios del trueno volador requería más que un gran poder mental. Exigía un talento innato para el ninjutsu espacio-temporal. Talento de primer nivel, no solo la capacidad de convocar. De lo contrario, el tercer Hokage o Danzo lo habrían dominado hace mucho tiempo. Orochimaru especuló que el Orochimaru original nunca lo dominó, probablemente debido a una falta de talento natural en el espacio-tiempo o por entrar en contacto con él demasiado tarde, lo que causó algún problema con su alma. De lo contrario, no tendría sentido. Pero eso ya no le preocupaba. Con el poder visual que le otorgaba el Mangekyou Sharingan, Orochimaru sabía que había demostrado su talento espacial. De otra manera, no habría sido posible aprender esta técnica. Sin embargo, a pesar de tener el talento y la fuerza mental, ¿por qué no pudo igualar la velocidad de salto espacial de Minato de su memoria? ¿Aún necesitaba perfeccionarse la técnica? ¿O se trataba de falta de talento espacial innato? Orochimaru se sintió un poco desconcertado. Oye, Orochimaru. ¿Sí? Kusina está dormida, así que y nosotros sí, entiendo. Al escuchar la voz de Tsunade, el ceño fruncido de Orochimaru se suavizó y sonrió, atrayéndola hacia sus brazos. Tsunade, cuando estoy contigo, es el único momento en el que me siento realmente viva. En realidad, terminaré esta guerra lo más rápido posible. Creo en ti. Orochimaru sonrió y, sin esperar la respuesta de Tsunade, deslizó su mano debajo de su camisa, acariciando sus picos y rozando sus sensibles puntas. No importa cuántas veces, todavía amo esta parte de ti. Orochimaru, no estás aquí. ¿Y si Kusina ahí? Está bien. Solo quédate callado. Ignorando sus débiles protestas, Orochimaru la apoyó contra el árbol. Sin que ellos lo supieran, en la sala, una pequeña niña pelirroja, que se había despertado para beber agua, vislumbró la escena fugazmente. Capítulo 198. El propio Orochimaru había perdido a sus padres, e incluso después de renacer en este mundo, todavía no tenía familia ni amigos cercanos. Konoha nunca se sintió como un hogar para él, y no podía sentir su presencia allí. Al principio, se entrenó incansablemente para sobrevivir, realizó investigaciones meticulosas, asumió misiones para demostrar su valía en el campo de batalla e incluso colaboró con Danzo. Más tarde, para darse un propósito, se fijó una meta elevada. Unir a todo el mundo ninja bajo su poder. Pero esa meta estaba lejos y el camino hacia ella era agotador.
Hubo momentos en que Orochimaru se sintió perdido. ¿Por qué presionar tanto? ¿Para sobrevivir? ¿Para evitar la resurrección de Madara? Si ese fuera el caso, su fuerza actual sería más que suficiente. No hizo falta un poder monumental para frustrar el regreso de Madara. Solo unos pocos planes bien diseñados serían suficientes. ¿Y unificar el mundo ninja? ¿Qué beneficio real le trajo esto? ¿Qué sentido tenía perseguirlo? Orochimaru se encontró lidiando con estos pensamientos, incapaz de darle sentido a sus propias motivaciones. A veces, necesitaba sentirse vivo a través de medios no convencionales. Muchas personas en el mundo ninja buscaron su propósito de formas inusuales. Por ejemplo, en las primeras etapas de la serie original, Gaara encontró su propósito en matar. Aku existía para Zabuza. La vida de Nagato giraba en torno a Yahiko y Conan. Kimimaro vivió para Orochimaru. Hubo un sinfín de ejemplos. Personas, objetivos, poder, ideologías, todos ellos sirviendo como anclas para seguir adelante. En esencia, se trataba de encontrar una razón para vivir. Y Orochimaru no era diferente ahora. Para él, esa razón era Tsunade. Solo cuando estaba con Tsunade podía sentir realmente que estaba vivo y mientras tanto, en las sombras, una joven pelirroja observaba todo lo que ocurría en el patio, con los ojos abiertos por el asombro bajo la luz de la luna. ¿Qué acaba de ver? Kusina estaba desconcertada. Aunque solo tenían 10 años, los niños ninja maduraron más rápido que la mayoría. Ella no comprendía del todo lo que estaba pasando, pero sabía lo suficiente para entender que, fuera lo que fuese, estaba destinado a los adultos. Que Tsunade, normalmente feroz y de carácter fuerte, se comportara con tanta sumisión ante Orochimaru. Era increíble. Y eso era incomestible. ¿Por qué otra razón Tsunade parecería disfrutarlo tanto? Las mejillas de Kusina se sonrojaron mientras se tapaba la boca con una mano para ahogar cualquier ruido. Regresó de puntillas a su habitación y se hundió bajo la colcha, con el corazón acelerado. Pero su rostro seguía caliente y no podía deshacerse de la escena que acababa de presenciar. Las palabras, los movimientos, las miradas y las expresiones, todo se reproducía vívidamente en su mente. ¿Y el pecho de Tsunade, era realmente así de grande? Espera. ¿En qué estaba pensando? Kusina se cubrió la cabeza con la manta, intentando bloquear el recuerdo y calmarse y a la mañana siguiente, Orochimaru y Tsunade se levantaron temprano y se dirigieron a las puertas de la aldea mientras Kusina todavía dormía profundamente. La guerra continuó, pero esta vez, todo el escuadrón de Orochimaru había cambiado. Además de Uchiha Mikoto, había un Chunin y 3 Chunin. Orochimaru ni siquiera se molestó en recordar sus nombres, pero cada uno de ellos le mostró el máximo respeto. Cuando descubrieron que serían asignados al equipo de Orochimaru el día anterior, se emocionaron. Incluso el Chunin, llamado Hirm, quedó desconcertado por su misión. ¿Iba a luchar junto a Orochimaru, uno de los Sannin legendarios? Era casi surrealista. Vamos. Cuando Orochimaru llegó a las puertas de la aldea, saludó casualmente al equipo. Había visto más que suficiente guerra en su vida. No hacían falta discursos previos a la batalla ni gritos de guerra. Una vez en el campo de batalla, él evaluaba sus habilidades. Eso era más que suficiente. Tsunade y Orochimaru se separaron allí, ya que eran aptos para roles diferentes. A Orochimaru no le molestaba. De todos modos, durante la guerra había poco tiempo para el romance. Esta vez, las batallas todavía se llevaron a cabo en formaciones de equipo. Orochimaru condujo a su escuadrón rápidamente hacia las líneas del frente a la aldea de la arena. Aunque estas guerras repetitivas le resultaban tediosas, seguía luchando con meticulosa precisión. Invocando serpientes de reconocimiento, las pequeñas serpientes negras, Manda, ninguna se salvó. Al enterarse de que Orochimaru se había unido al campo de batalla, los shinobi de la arena se volvieron más cautelosos en sus estrategias. Incluso el tercer Kazekage estaba frustrado pero poco podía hacer contra él. Chiyo ya había perdido a su hijo y estaba luchando con su motivación para luchar. Mientras tanto, Konoha tenía su propia alineación formidable con los Sannin y ataque Sakumo. En una lucha tan equilibrada, la aldea de la arena quedó atrapada. Después de menos de un año de la presencia de Orochimaru en el campo de batalla, la aldea de la arena se encontró en una posición difícil. ¿Avanzar? Con Orochimaru y Sakumo allí, no pudieron avanzar. ¿Retirarse? Eso fue como admitir la derrota. Entonces, después de deliberar, el tercer Kazekage tomó una decisión importante y la Tierra de los Ríos era un pequeño país situado entre la Tierra del Fuego y la Tierra del Viento.
Durante la guerra, esas tierras neutrales inevitablemente se convertían en campos de batalla para naciones más grandes. Tal como la tierra de la lluvia antes de ella. Ahora bien, aunque todavía había campos de batalla en la tierra de la lluvia, debido a la fuerza anterior de Anzó, muchos conflictos se habían trasladado a la tierra de los ríos. En medio de las escarpadas montañas de la tierra de los ríos, 5 figuras se escondieron detrás de grandes rocas que flanqueaban el camino, esperando en silencio. Mikoto, vestida con el equipo estándar y con una espada en la espalda, se escondió detrás de una roca, con los ojos fijos en la espalda de Orochimaru con admiración. Durante el último año, había presenciado innumerables batallas lideradas por él y comprendió cuán diferentes eran los Sannin de los ninjas comunes. Incluso entre los Chunin, no eran iguales. 5 Chunin enemigos atacaron con todo lo que tenían, pero aún así no pudieron dañar a Orochimaru. Con alguien como él en la aldea, ¿cómo podría cualquier otra aldea shinobi esperar ganar contra Konoha? Mikoto. ¿Mikoto? Sí, sí. Mikoto salió de su ensoñación y respondió rápidamente. Orochimaru frunció el ceño. Concéntrate en el campo de batalla. Disculpas, señor Orochimaru. No importa. ¿Estamos en la posición correcta según nuestra información? Mikoto miró el mapa y luego el terreno que los rodeaba. Sí, esto coincide perfectamente con el mapa. Bien. Señor Orochimaru, si me permite la pregunta, ¿a quién esperamos emboscar aquí? Incluso usted parece cauteloso. ¿A quién le estamos tendiendo una emboscada? Sonrió Orochimaru. No estoy seguro. Pero según nuestra información, probablemente sea el tercer Kazekage. ¿Qué? ¿El tercer Kazekage? Capítulo 199. Al escuchar la respuesta de Orochimaru, Mikoto quedó completamente atónita. Al principio pensó que la actitud seria de Orochimaru sugería un oponente formidable, pero nunca esperó que fuera el tercer Kazekage. ¿Hablaba en serio? El tercer Kazekage no era un ninja cualquiera, era la máxima autoridad en la aldea de la arena, su líder supremo. Una figura como esa normalmente no pisaría el campo de batalla. ¿Qué probabilidades había de que estuviera allí? A Mikoto le resultó difícil de creer, y también al resto del equipo de Orochimaru. ¿Ese señor Orochimaru está bromeando? Esto no puede ser verdad. ¿De verdad estamos intentando emboscar al tercer Kazekage? ¿Emboscar al tercer Kazekage? La idea era asombrosa. Se decía que era el Kazekage más fuerte de la historia. ¿Y se suponía que su equipo lo enfrentaría? Con esta alineación, parecía que marchaban hacia la muerte. Después de escuchar sus murmullos, Orochimaru dijo con indiferencia. No debería haberlos traído, pero recibí la información a mitad de la misión y no me molesté en cambiar de equipo. ¿Es realmente el tercer Kazekage, Lord Orochimaru? No hablas en serio, ¿verdad? Sus compañeros estaban visiblemente conmocionados. ¿Emboscar al tercer Kazekage con solo 5 personas? ¿Fue un error? Sí, ahora solo quedaban 5. Su equipo original de 6 hombres había perdido a un miembro en una escaramuza anterior. Uno de ellos había caído en una trampa enemiga. Aunque Orochimaru lo rescató de la explosión a tiempo, seguía demasiado herido para continuar. Así que ahora solo quedaron 5. Además del Chunin llamado Hirm, los otros 3 eran Chunin con menos de un año de experiencia en el campo de batalla. Si bien habían aprendido los conceptos básicos de la guerra, su fuerza de combate general era insuficiente. Este tipo de formación no tendría ninguna oportunidad contra Kazekage, e incluso si se enfrentaran a un escuadrón de Chunin enemigos, todos excepto Orochimaru probablemente serían aniquilados. Mi señor, y Mikoto dudó, sin saber qué decir. ¿Podría admitir que tenía miedo? Está bien. Vayan a colocar las trampas. Los cubriré cuando sea el momento de retirarse, dijo Orochimaru con calma. Hirm parpadeó un momento antes de asentir con decisión. Entendido. Ustedes dos, síganme. Como se esperaba de un Chunin, Hirm fue decisivo y rápido para actuar. Los 2 Chunin intercambiaron miradas y luego asintieron. Sí. Sí. Y, en las colinas al oeste de la Tierra de los Ríos, los shinobi de Konoha y Suna ya estaban enfrentándose. Saltaron entre las coberturas, con las armas brillando mientras volaban por el aire. Zumbido. De repente, 2 shuriken salieron disparados del bosque e impactaron a un shinobi de Konoha en el aire. ¡Puf! Una explosión de humo blanco y el shinobi se transformó en un tronco de madera. ¿Una sustitución? Te encontré. No es tan fácil. Sonido metálico. El metal chocó con el metal, y saltaron chispas mientras los shinobi se separaban.
Un ninja de la arena, ahora expuesto, se vio atacado por otro shinobi de Konoha desde un costado. Con un kunai en la mano, el shinobi de Konoha apuntó al corazón del ninja de la arena, con ojos fríos y decididos. Morir. Ruido sordo. El metal chocó con la carne y la sangre salió disparada mientras los ojos del ninja de arena se agrandaban antes de colapsar. Pero incluso en la muerte, había un brillo salvaje en sus ojos. Golpe. Boom. Se produjo una explosión masiva cuando el ninja de la arena caído, que había atado 2 bombas de papel a los shinobi de Konoha, las detonó. El shinobi de Konoha fue lanzado por los aires, cayendo desplomado, casi sin aliento. Antes de que pudiera reaccionar, otro ninja de la arena se abalanzó sobre él y lo remató con un rápido corte en la garganta. El caos de la batalla se vio interrumpido por más explosiones y enfrentamientos. Un momento de descuido podría significar la muerte. Esto era la guerra. A pesar de las bajas mutuas, Konoha aún mantuvo la ventaja en la escaramuza debido a su superioridad numérica y moral. Pero justo cuando los shinobi de Konoha estaban a punto de hacer retroceder a los ninjas de la arena, una repentina ráfaga de viento barrió la zona. Varios shinobi de Konoha se protegieron los ojos del viento. ¿Lo que está sucediendo? ¿Refuerzos? Ten cuidado. Zas, zas, zas. Innumerables partículas negras volaron por el aire como una tormenta y cayeron sobre los shinobi de Konoha. ¡Ay! Los gritos resonaron mientras la sangre salpicaba y los cuerpos eran destrozados por el ataque. El hierro negro es demasiado denso. No hay dónde esquivarlo. Maldita sea, ¿qué es esto? Eso es y desde el bosque, un hombre de mirada penetrante y cabello puntiagudo dio un paso adelante. Envuelto en una túnica blanca, su presencia irradiaba poder. La gran presión que exudaba lo marcaba como un shinobi de élite. Esta presencia, un ninja de Konoha miró con horror las limaduras de hierro negro que los rodeaban. ¿Es esto, arena de hierro? Tú eres el tercer Kazekage. ¿Qué? ¿El tercer Kazekage? La conmoción recorrió las filas de Konoha mientras miraban al hombre con incredulidad. ¿Cómo puede Kazekage estar aquí? Es imposible, ¿no? No dejes que ninguno escape, ordenó el tercer Kazekage con voz fría y firme. Sí, señor. Con esa orden, los Chunin de Sunagakure emergieron de las sombras, rodeando instantáneamente a los shinobi restantes de Konoha. Adiós. Perecer. Las espadas brillaron y los gritos desesperados de los shinobi de Konoha resonaron por las colinas. Swish, swish, swish. Después de la rápida eliminación de las fuerzas de Konoha, los Chunin de la arena se reagruparon frente al tercer Kazekage. Señor Kazekage, el área es segura. El tercer Kazekage asintió levemente. ¿Estás seguro de que Orochimaru opera en esta región? Sí, señor. Según nuestras fuentes, su equipo fue avistado cerca de la base de la montaña esta mañana. Bien. Moviéndonos. Sí, señor Kazekage. El tercer Kazekage se ajustó la túnica y tomó la delantera, corriendo hacia su objetivo. El tercer Kazekage. La fuerza más formidable de Sunagakure. Reconocido como el Kazekage más fuerte de la historia. ¿Por qué estaba él allí, dirigiendo una misión él mismo? Para entender eso, uno debe mirar atrás a cuando Orochimaru entró en el frente de arena. Como es de conocimiento común, los shinobi siempre confían primero en el reconocimiento en la batalla. Y con Orochimaru, quien utilizaba serpientes de vigilancia invisibles, clones de sombra y sus propios sentidos agudos, las trampas y técnicas de ocultación de Sand se volvieron inútiles. Constantemente tomaba la delantera, atacando antes de que pudieran reaccionar. Con la fuerza de Orochimaru, ¿tendrían alguna posibilidad de contraatacar eficazmente? La respuesta fue no. Así, cuando Orochimaru aparecía en el campo de batalla, los ninjas de la arena a menudo abortaban misiones y se retiraban para evitarlo. Esto significó que, a pesar de que el frente de batalla se había extendido, el combate real quedó sofocado. Era importante recordar que Konoha había reforzado fuertemente su línea contra la arena, incluidos Orochimaru y Ataque Sakumo. Dos shinobi cuya mera presencia podría obligar al enemigo a abandonar sus operaciones. ¿Alguien esperaba que la guerra continuara así? Entonces, si querían avanzar, necesitaban eliminar un obstáculo importante. Y así, el propio tercer Kazekage había llegado. Capítulo 200. La aldea de la arena quería que esta guerra continuara, y para que eso sucediera, el propio tercer Kazekage había salido para derrotar a Orochimaru. Si pudiera eliminar a Orochimaru o Ataque Sakumo, daría a sus fuerzas la libertad de moverse en el campo de batalla sin restricciones. Estaba allí para matar a Orochimaru. Al mismo tiempo, Orochimaru tenía toda la intención de matarlo.
En un enfrentamiento entre dos ejércitos, derribar al líder era el camino más rápido hacia la victoria. Si el Kazekage fuera eliminado, las fuerzas de arena quedarían sin líder y no podrían montar un contraataque efectivo. Pero la Tierra del Viento era vasta y Orochimaru no podía volar. Encontrar al Kazekage, y mucho menos desafiarlo a una pelea directa, no fue una tarea sencilla. Entonces, su única opción era permanecer en el campo de batalla, eliminando sistemáticamente a los oponentes más fuertes uno por uno. Sabía que sus acciones eventualmente atraerían a los altos mandos de la aldea de la arena. A medida que continuaba eliminando enemigos más poderosos y fortaleciendo su reputación, la llegada del Kazekage se volvió inevitable a menos que la aldea de la arena decidiera retirarse permanentemente. Y, tal como esperaba, recibió información del Departamento de Inteligencia de Konoha la mañana anterior. El informe indicó que el tercer Kazekage se estaba preparando para realizar un movimiento, probablemente apuntando a Orochimaru o ataque Sakumo, y recomendó precaución hasta que pudieran llegar refuerzos. El informe también proporcionó una ruta aproximada que podría tomar el Kazekage. Y ahora, Orochimaru estaba en ese camino con su equipo, listo para un contraataque. Señor Orochimaru, ¿de verdad podemos lograrlo? Susurró Mikoto con voz temblorosa mientras se agachaba detrás de él tras colocar las trampas. El Kazekage no era un enemigo común. ¿Cómo podían servir de algo unas trampas colocadas tan apresuradamente? Orochimaru giró levemente la cabeza y sus ojos se encontraron con los de ella. ¿Tienes miedo? Yo y Mikoto bajó la mirada avergonzada. ¿Quién no tendría miedo? No todos poseían la fuerza de Orochimaru. La voz de Orochimaru permaneció tranquila. No se preocupen. Cuando llegue el momento, me aseguraré de que todos tengan la oportunidad de retirarse. Entonces, ¿qué pasa contigo? Yo. Orochimaru sonrió con suficiencia. Me quedaré para terminar esta guerra. ¿Qué? Tú, silencio. Ya vienen. En la densa jungla, decenas de figuras corrían hacia adelante a gran velocidad. El tercer Kazekage lideró el grupo, flanqueado por más de una docena de Chunin como su guardia. Deberían estar en esta zona. Manténganse alerta. Ordenó. Sí, señor. Sostener. El tercer Kazekage levantó una mano, indicándoles que se detuvieran. Sin necesidad de más órdenes, los ninjas sensoriales del grupo activaron sus habilidades. En cuestión de momentos, detectaron la presencia oculta de enemigos, intercambiaron rápidos asentimientos e informaron sus hallazgos al Kazekage. Los labios del tercer Kazekage se curvaron en una fría sonrisa al escuchar el informe. Agitó la mano. Los ninjas de arena comprendieron de inmediato, se dispersaron y se posicionaron para rodear la montaña cercana. Ratas de Konoha, sabemos que están aquí. Salgan y enfrenten la muerte. Su voz cortó el aire, segura e inquebrantable. Maldita sea, nos han descubierto. ¿Qué hacemos ahora, señor Orochimaru? No quiero morir. Señor Orochimaru, vaya, esperaba una emboscada, pero parece que esta vez nos ha tocado un invitado de lo más guay. Orochimaru salió de detrás de la roca con fingida decepción. Los demás ninjas de Konoha, agarrando firmemente sus armas, siguieron su ejemplo. No había otra opción. Esconderse en ese momento significaba una muerte segura. Seguir a Orochimaru, en cambio, al menos les daba una oportunidad de luchar. Era una lección aprendida con esfuerzo en misiones anteriores bajo su mando. Pero aún así, al mirar a los 30 o 40 ninjas de arena que los rodeaban, el miedo se apoderó de sus corazones. Incluso las manos del Chunin y Mikoto temblaban mientras agarraban sus armas. Todavía les costaba entender por qué Orochimaru los había traído aquí para emboscar al Kazekage, y con tan poca gente, nada menos. Parecía imposible. ¿Eres Orochimaru? La voz del tercer Kazekage era directa y fría. Eso parece, dijo Orochimaru con una sonrisa indiferente. El Kazekage entrecerró los ojos al observar la tez pálida y el cabello largo de Orochimaru. Una mirada de desdén cruzó su rostro. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Repitió Orochimaru, sonriendo con suficiencia. Pensé que el legendario Sannin de Konoha sería más formidable. La mirada del Kazekage se dirigió al equipo de Konoha detrás de Orochimaru. ¿Pero esto? ¿Me estás insultando? De repente, kunais con etiquetas explosivas volaron hacia ellos desde todas las direcciones, acercándose rápidamente. Antes de que Orochimaru pudiera reaccionar, el Chunin, Hirm, ya se movía. Golpeó el suelo con las manos. Liberación de la tierra. Muro de la tierra. Auge. Se levantaron 4 gruesos muros de tierra que protegieron al equipo de los proyectiles entrantes.
Las etiquetas detonantes impactaron contra las paredes y explotaron, cubriendo el área con humo y polvo. Señor Orochimaru, comenzó Hirm con la voz tensa. Pero antes de que pudiera terminar, un siseo lo interrumpió. Una serpiente gigante con dibujos morados apareció debajo de ellos, atravesando las paredes. Oye, Orochimaru. Tómalos y sal de aquí, Manda ordenó Orochimaru. Bien. Manda, ahora más cooperativo que antes, no cuestionó las órdenes, incluso si no le agradaba que otros se pusieran de cabeza. La serpiente gigante se enroscó, agarró a los 4 shinobi y comenzó a deslizarse, destrozando cualquier obstáculo a su paso. Orochimaru saltó de la cabeza de Manda mientras la serpiente cargaba hacia adelante. ¡Bum! 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 Los shinobi de la arena tampoco se quedaron de brazos cruzados. Rápidamente levantaron muros de tierra para intentar bloquear la huida de Manda. Pero Manda no solo era poderoso, sino también ágil. Si podía esquivar, lo hacía. Si no, se abría paso a la fuerza. Detener a un Manda decidido era casi imposible. El tercer Kazekage entrecerró los ojos al observar a la serpiente furiosa. Se preparó para usar su arena de hierro para detenerla cuando, auge. El suelo bajo sus pies cedió y unos muros de hierro se alzaron a su alrededor, formando una arena. Liberación de la tierra. Prisión de la tierra. El suelo derrumbado y los muros de hierro que lo rodeaban crearon un ring de duelo improvisado. Cuando el polvo se asentó, la expresión del tercer Kazekage se oscureció. Se dio cuenta de que ahora solo estaban él y Orochimaru dentro de ese espacio de paredes de hierro. ¿Qué estaba pasando? ¿Este mocoso me reta a un duelo 1 contra 1? ¿Usó a su equipo como cebo para sacar a sus subordinados? No, es imposible que toda su gente haya escapado, ¿qué? Los ojos del tercer Kazekage se abrieron cuando notó varios cuerpos tirados en el suelo. ¿Muerto? ¿Cuándo pasó esto? Ahora nadie nos interrumpirá, ¿verdad, señor Kazekage? Me llamo Uchiha Mikoto. Tengo 15 años y pertenezco al clan Uchiha de la aldea de Konoha, en el País del Fuego. Aunque soy una chica, ya soy una Chunin, y no una cualquiera, sino una que posee el Sharingan. El Sharingan es el Kekkei Genkai exclusivo del clan Uchiha. Ser un Chunin significa ser un ninja capaz de defenderse en el campo de batalla. Claro, estos detalles no son lo más importante. Lo que realmente importa es cómo desperté mi Sharingan. Hay rumores generalizados de que el Sharingan del clan Uchiha está maldito y que su despertar requiere atravesar un intenso dolor emocional y lágrimas. Pero ese no fue mi caso. Recuerdo la primera vez que desperté los ojos a la edad de 11 años, cuando conocí a Orochimaru-sama. Esa noche me dio una poción especial. Siguiendo el consejo de mi padre y del jefe del clan, lo tomé. Después de un período de dolor abrasador, pensé que me quedaría ciego, pero en cambio, mi visión se agudizó y mis ojos despertaron. Y a lo largo de los años, nunca experimenté ningún efecto secundario negativo. En aquel entonces yo era ingenuo y no tenía idea del significado de la poción ni de por qué Orochimaru-sama me daría un objeto tan preciado. Simplemente pensé que Orochimaru-sama era increíblemente poderoso si podía despertar el Sharingan en un Uchiha sin el trauma habitual. Incluso mi padre, un hombre orgulloso y estoico, no tenía más que elogios para él. Pero a medida que fui creciendo, comprendí muchas cosas y mi respeto por Orochimaru-sama solo se profundizó. No solo es un genio en el desarrollo de herramientas ninja y la realización de investigaciones innovadoras, sino que su fuerza es casi increíble. Gracias a sus innumerables contribuciones, nuestra aldea repelió los asaltos de la aldea de la arena y derrotó a Anzo, el líder de la aldea de la lluvia, ganándose una reputación formidable en el mundo ninja. Todos en el pueblo veneraban a Orochimaru-sama como un héroe, yo incluido. Y lo que no esperaba era que mi primera misión en el campo de batalla sería bajo su mando. Me pareció un sueño hecho realidad. En batalla, Orochimaru-sama no solo era experimentado sino que también era sorprendentemente atento con los recién llegados como yo. Sus palabras a menudo eran frías y distantes, pero cuando se avecinaba el peligro, él siempre era el primero en protegernos. Estar cerca de Orochimaru-sama me trajo una sensación de seguridad que nunca antes había sentido. Si tuviera que elegir un futuro compañero, querría a alguien como él. Un shinobi poderoso e inquebrantable. Pensándolo bien, no pude evitar sonreír levemente mientras el viento me azotaba. Miré la enorme serpiente morada que tenía debajo y hablé. Señor Manda, ¿de verdad vamos a dejar atrás a Orochimaru-sama así? Sí, señor Manda. Orochimaru-sama es fuerte, pero se enfrenta al tercer Kazekage. Añadió otro Chunin con nerviosismo. ¿Y el número de enemigos, me temo,
Manda entrecerró los ojos y esbozó una sonrisa burlancia. Ja. ¿Qué? ¿Piensas regresar y retenerlo? ¿Retenerlo? Todos se quedaron congelados por un momento. Cuando se enfrentan a un oponente de nivel Kage, los Chunin como ellos o incluso los Junin con ellos no serían más que pasivos. Basta de charla. Los dejo aquí. En cuanto estemos lo suficientemente lejos de ese tipo, el contrato de invocación terminará. Necesito regresar y encargarme de los que me persiguen. Gracias por su ayuda, señor Manda. Boom. 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 La batalla se desarrolló dentro de la arena improvisada que Orochimaru había creado usando Liberación Tierra. Se oyeron ruidos estruendosos cuando ambos chocaron. Liberación de imán. Llovizna de arena de hierro. Zumbido. Proyectiles con forma de martillo y púas de hierro flotaban en el aire, girando como trompos mientras perseguían implacablemente a Orochimaru. Saltaba y se retorcía con gracia, esquivando por poco cada golpe. Para un observador externo, sus movimientos parecían caóticos, pero su evasión tenía un método. El humo y los escombros llenaron la arena, ahora llena de cráteres y cuerpos de shinobi de la arena. La escena parecía un campo de batalla que había sido escenario de innumerables escaramuzas. Las manos del tercer Kazekage se movían con fluidez, arena de hierro brotaba de sus mangas mientras seguía cada movimiento de Orochimaru con una concentración similar a la de un halcón. Este tipo y Orochimaru sonrió en pleno salto, y en un instante, su forma desapareció de la vista. Quebrar. Reapareció detrás del Kazekage, sus manos formando un sello mientras su chakra aumentaba, encendiéndose como una llama salvaje. Veamos cómo manejas esto. Jutsu de invocación. Formación de 10.000 serpientes. Siseo, silbido. Un torrente de serpientes brotó de las mangas de Orochimaru, sus lenguas se movían mientras se retorcían y expandían. En cuestión de momentos, la pequeña corriente de serpientes se multiplicó. Una se convirtió en 2, 2 en 4, 4 en 8, y así sucesivamente. En cuestión de segundos, un océano de serpientes invadió el campo de batalla. Impresionante y ante la oleada que se aproximaba, el tercer Kazekage no dudó. Manipuló la arena de hierro, cortando la masa de serpientes con precisión letal. Corte. Corte. Las púas de hierro destrozaron innumerables serpientes, esparciendo pedazos por todas partes. ¿Qué clase de batalla es esta? Esto es aterrador. ¿Puede Orochimaru realmente llevar al señor Kazekage tan lejos? Los shinobi de arena que no habían logrado seguir el escape de Manda estaban en el perímetro, observando el duelo desde la distancia. Querían intervenir y ayudar, pero este nivel de combate los superaba. Entrar solo perturbaría a su propio líder. En la arena, Orochimaru aprovechó el momento mientras el tercer Kazekage se ocupaba de las serpientes. Extendió su mano derecha y el espacio se onduló al materializarse en su mano la espada Kusanagi, brillando con una luz plateada. Contra un oponente como el Kazekage, Orochimaru tuvo que jugar todas sus cartas. El Kazekage no era un enemigo que se pudiera tomar a la ligera. Estaba muy por encima de los shinobi comunes. Así que Orochimaru no tenía intención de contenerse. Los ojos del Kazekage se entrecerraron al ver a Orochimaru desaparecer de nuevo. El recuerdo de las serpientes acercándose a él estaba fresco en su mente, pero ahora la velocidad de Orochimaru le recordaba a alguien. Se sentía inquietantemente similar a las historias del segundo Hokage, conocido como el más rápido del mundo ninja. Pero no había tiempo para pensarlo. Se impulsó con un movimiento rápido, esquivando el golpe de Orochimaru y propulsándose por los aires. Detrás de él se formaron unas enormes alas negras que brillaban con un brillo parecido al del hierro. Liberación de imán. Ala de arena de hierro. Las alas se agitaron una vez, elevando al Kazekage más alto en el cielo. Al ver a su oponente elevarse por los aires, Orochimaru hizo una pausa. Sus ojos brillaban de emoción. ¿Volar? Esa sí que es una habilidad que vale la pena tener. Orochimaru, admito que eres fuerte, pero hasta aquí llegarás. Mientras el Kazekage hablaba, los martillos y las puntas de arena de hierro se fusionaron, cayendo como una tormenta desde arriba y dividiéndose en innumerables fragmentos mientras descendían. Liberación magnética. Mundo de arena de hierro. Capítulo 202. Las alas del tercer Kazekage, hechas de arena de hierro negro, lo mantenían flotando con autoridad en el cielo. Se sorprendió de que Orochimaru poseyera la velocidad legendaria del segundo Hokage y ahora entendía por qué sus subordinados habían caído tan rápido. Incluso a él le costaba seguir el ritmo de movimientos tan rápidos. Armado con este conocimiento, no tenía intención de enfrentarse a Orochimaru en combate directo.
Pretendía usar su ventaja aérea para derribarlo. El método del mundo de arena de hierro, su técnica ofensiva más poderosa era densa y de alcance limitado. La arena de hierro formó una enorme red en expansión que rodeó a Orochimaru como una red. Descendiendo desde arriba, fue un asalto abrumador. Al ver el ataque, los labios de Orochimaru se curvaron en una sonrisa. Zas, zas, zas. Boom. 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 Innumerables zarcillos de hierro negro perforaron el suelo alrededor de Orochimaru, implacables e implacables. La enorme fuerza provocó temblores en la arena, destrozando el suelo y levantando nubes de polvo que oscurecieron la vista. ¿Se acabó? Lo más probable. Nadie ha sobrevivido antes a ese movimiento del Kazekage-sama. Espera, algo anda mal. Kazekage-sama, cuidado. Los ninjas de la arena gritaron alarmados cuando un kunai, con un destello amenazador, salió disparado de la nube de polvo. Su trayectoria, nítida y precisa, se dirigió directamente al rostro del tercer Kazekage. Pero él no se inmutó. Zumbido. Una fuerza magnética invisible se extendió hacia afuera, deteniendo el kunai a solo 2 metros del Kazekage, como si una pared invisible lo hubiera bloqueado. HMPH, qué intento tan débil, se burló el tercer Kazekage. Con su dominio sobre el magnetismo, los ataques basados en metales fueron inútiles contra él. Incluso la espada Kusanagi de Orochimaru fue ineficaz. Pero en el momento siguiente, zumbido. Una figura se materializó justo donde el kunai se había detenido. La mirada del tercer Kazekage se agudizó al observar instintivamente al recién llegado. Su mirada se topó con un par de ojos escarlata, marcados por 3 tomoe negros conectados por un intrincado patrón. Esos ojos, no. La comprensión llegó demasiado tarde. Intentó cerrar los ojos, pero una oleada de mareo desconcertante lo invadió. El campo magnético que controlaba colapsó instantáneamente y su cuerpo comenzó a caer desde el cielo. Mientras caía, un solo pensamiento resonó en su mente. ¿Orochimaru tiene el Sharingan? ¿Cómo podría esto ser posible? El tercer Kazekage estaba familiarizado con el Sharingan y había revisado extensamente el perfil de Orochimaru. Nunca en ningún informe se mencionó que Orochimaru manejara el Sharingan. Y, sin embargo, allí estaba, mirando a unos ojos más poderosos que los de cualquier Uchiha al que se hubiera enfrentado. Imposible. Mientras su mente daba vueltas, un destello plateado captó su atención. Una espada larga, la Kusanagi, lo atravesó en el aire, con un golpe certero. Señor Kazekage. Señor Kazekage. Los ninjas de la arena gritaron, aturdidos, mientras la realidad frente a ellos se hundía. No podían comprender lo que acababa de pasar. Zumbido. Orochimaru no dudó. Continuó con una rápida secuencia de movimientos, apareciendo junto al Kazekage que caía. La empuñadura de la espada Kusanagi, aún incrustada en el pecho del Kazekage, lucía la marca del dios del trueno volador. Adiós. La fría voz de Orochimaru fue lo último que escuchó el Kazekage antes de que un último estallido de sangre se arqueara en el aire. Estallido. Ambas figuras cayeron al suelo, pero solo una se levantó de nuevo. Orochimaru se quedó de pie, mientras el tercer Kazekage yacía sin vida, con su cuerpo inmóvil. ¿Por qué el tercer Kazekage había tenido tanta confianza en ir tras Orochimaru? En primer lugar, estaba su propia y formidable fuerza. En segundo lugar, estaba la información que tenía sobre Orochimaru. La información es vital en una batalla entre shinobi de alto nivel. Fue la misma razón por la que Jiraiya estuvo en desventaja al enfrentarse a Pain en la historia original. Si Jiraiya hubiera conocido los secretos de Pain, el resultado podría haber sido diferente. Quizás no hubiera ganado, pero no habría muerto de forma tan decisiva. El tercer Kazekage creía tener suficiente información sobre Orochimaru. Su velocidad, su habilidad para invocar serpientes. Nada de esto le preocupaba. Sus propias habilidades podían contrarrestarlas fácilmente. Incluso cuando Orochimaru reveló la técnica del dios del trueno volador, el Kazekage se adaptó rápidamente, usando su magnetismo para controlar los kunai y evitar que se acercaran. Esto neutralizó la mayoría de las opciones de teletransportación de Orochimaru, reforzando su confianza. Pero no había calculado un detalle crucial. Orochimaru poseía el Sharingan, y no cualquier Sharingan, sino el Mangekyou. Este giro estaba más allá de su comprensión. ¿Cómo podría Orochimaru tener un Sharingan, y mucho menos uno tan poderoso como este? Incluso en sus momentos finales, no pudo encontrar la respuesta. Para Orochimaru, el elemento imán del Kazekage fue un gran desafío. Sin usar el Sharingan ni su elemento madera, derrotar al Kazekage habría sido extremadamente difícil.
Su espada Kusanagi y sus kunai quedaron inútiles, y el Kazekage ya había identificado y neutralizado su serpiente de reconocimiento, eliminando la posibilidad de un ataque furtivo. Finalmente, la única opción viable de Orochimaru fue utilizar el Mangekyou Sharingan en combinación con la técnica del dios del trueno volador. Usó el Mangekyou para atravesar los huecos en el método del mundo de hierro y arena, se teletransportó al Kazekage y lo miró fijamente para activar un Genjutsu. Aunque su poder ocular no estaba al mismo nivel que el de Madara Uchiha, el Kazekage no era tan resistente al Genjutsu como el cuarto Raikage. Tomado por sorpresa, el Kazekage cayó víctima de la ilusión. En batallas como estas, incluso el más mínimo descuido podría ser fatal. Los ninjas de arena que los rodeaban miraron en estado de shock a su líder caído, incapaces de comprender lo que acababa de suceder. La pelea había terminado tan abruptamente y a tal distancia que ni siquiera habían visto los ojos de Orochimaru. No podían comprender cómo el Kazekage había sido derrotado tan repentinamente. ¿Por qué había caído del cielo su guerrero más fuerte? Para cuando procesaron lo sucedido y se apresuraron hacia adelante, Orochimaru ya había tomado la sangre que necesitaba y se fue. No tenía sentido enfrentarse a los shinobi restantes. Sería una pérdida de tiempo y energía sin ningún beneficio real. Con unos pocos saltos rápidos y la ayuda de la técnica del dios del trueno volador, Orochimaru desapareció de su vista. Esto y no puede ser y señor Kazekage, de verdad. Los ninjas de la arena se reunieron alrededor del cuerpo del tercer Kazekage, aturdidos y en silencio. Capítulo 203. Liberación magnética. ¿Tiene sus usos? No solo para una defensa absoluta similar a la de Gaara, sino también para volar. ¿Cómo funciona exactamente el vuelo? ¿Manipular el campo magnético que te rodea? Orochimaru paseaba por la jungla, murmurando sus pensamientos en voz alta. Aunque las técnicas defensivas no le resultaban especialmente atractivas, la capacidad de volar despertaba su interés. Por lo que había observado durante la batalla con el tercer Kazekage, la capacidad de volar ofrecía una ventaja, aunque no era especialmente rápido y la altitud era limitada. Aún así, era mejor que nada. No me puedo quejar, reflexionó para sí mismo. Cualquier cosa útil es un triunfo. Con los genes del primer Hokage y del clan Uchiha ya integrados en su cuerpo, la mayoría de las otras habilidades del linaje palidecieron en comparación. Después de todo, el poder del elemento madera y el Sharingan era incomparable. ¿Qué linaje podría compararse con ellos? Sin embargo, el lanzamiento del Magnet fue lo suficientemente intrigante como para considerar su integración. Señor Orochimaru. Una voz clara y suave interrumpió sus pensamientos. Momentos después, el sonido de pasos rápidos lo siguió, y varias figuras aparecieron ante él. Orochimaru levantó la vista. Mikoto, veo que están todos a salvo. Sí, estamos bien. Balbuceó Mikoto, sorprendida. ¿No debería ser ella quien le preguntara si estaba bien? Señor Orochimaru, usted y estoy bien, la interrumpió Orochimaru con un gesto de la mano, anticipándose ya a su pregunta. Bien. ¿Y el tercer Kazekage? Está muerto. ¿Qué? ¿Muerto? El breve intercambio dejó a todos atónitos. No, de ninguna manera. ¿El tercer Kazekage fue realmente asesinado por Orochimaru-sama? Miraron a Orochimaru, cuya ropa estaba polvorienta, pero no mostraba señales de heridas. La incredulidad era evidente en sus ojos. ¿Sin heridas? ¿Matar al tercer Kazekage sin sufrir daño? ¿Y rodeado de tantos enemigos? Sonaba imposible. No hay necesidad de alboroto, dijo Orochimaru con sequedad. Regresemos. Con el Kazekage muerto, las fuerzas de la aldea de la arena se retirarán pronto. Habló como si se tratara de un acontecimiento menor, dejando a los demás momentáneamente estupefactos. Cuando despertaron de su estupor, Orochimaru ya caminaba delante. Se apresuraron a alcanzarlos. La noticia de la muerte del tercer Kazekage a manos de Orochimaru en el campo de batalla llegó rápidamente a los puestos de avanzada de Konoha. Al principio, los informes fueron recibidos con incredulidad. El tercer Kazekage era famoso por su fuerza. Incluso si alguien pudiera derrotarlo en combate, matarlo era harina de otro costal. Había pocos en todo el mundo ninja capaces de tal hazaña. Incluso si dos ninjas de nivel Kage pelearan, el resultado más probable sería la destrucción mutua. ¿Cómo pudo Orochimaru, un discípulo del Hokage, lograr esto? Pero la noticia se hizo innegable cuando las fuerzas de Sand comenzaron su retirada y las confirmaciones llegaron de diferentes canales. La realidad era ineludible y pronto la noticia se extendió como un reguero de pólvora. No pasó mucho tiempo hasta que todo Konoha se llenó de conversaciones.
¿Orochimaru se ha vuelto tan fuerte? Sentado en la oficina del Hokage, el tercer Hokage se sorprendió cuando recibió la confirmación. Sabía que incluso contra el tercer Kazekage, sus probabilidades serían de 60-40 en el mejor de los casos. ¿Cómo se había vuelto Orochimaru lo suficientemente poderoso como para matarlo? Hiruzen consideró que incluso un empate sería una exageración. Asombroso. Sí, pero definitivamente es una buena noticia para nosotros. En efecto. Con la arena retirándose, Iwa no resistirá mucho más. Sarutobi, tu estudiante es algo especial. Los líderes de Konoha habían perdido la cuenta de cuántas veces Orochimaru los había sorprendido. Lógicamente ya deberían estar acostumbrados a sus logros. Pero cada vez, Orochimaru lograba sorprenderlos, provocando una nueva ola de asombro. Y la muerte del tercer Kazekage conmocionó a la aldea de la arena en el país del viento. Después de su retirada, Orochimaru y Mikoto se movieron rápidamente al frente de Iwa. Frente al poder combinado de Konoha y su reciente derrota, Iwa se vio obligado a rendirse. Con la caída de San de Iwa, Konoha celebró una gran victoria. El acto decisivo de Orochimaru de matar al tercer Kazekage no solo cambió el rumbo, sino que también provocó que la Segunda Guerra Ninja terminara varios años antes de lo esperado. En ese momento, Orochimaru tenía solo 25 años. La muerte del tercer Kazekage. ¿Asesinado por Orochimaru? A medida que la noticia se difundió en otras naciones, las reacciones variaron desde la conmoción hasta la incredulidad. ¿Orochimaru de Konoha poseía la fuerza para matar a un Kage? Y no cualquier Kage, sino el tercer Kazekage de la aldea de la arena. El tercer Kazekage fue ampliamente considerado el más fuerte en la historia de la aldea de la arena. Si Orochimaru lo hubiera matado en medio de la batalla, ¿no significaría eso que su fuerza ahora superaba el nivel de Kage? Konoha no solo había desarrollado tecnología avanzada, sino que ahora tenía una potencia adicional de nivel Kage. Era importante entender que el título de Kage no era solo honorario. Tenía peso. En todo el mundo ninja, solo los líderes de las 5 aldeas principales tenían derecho a llevar ese título. Un Kage no solo era un símbolo de prestigio sino también una representación de poder. Cualquiera que ostentara el título era una fuerza a tener en cuenta y exigía el respeto de otras grandes naciones. Debido a esto, después de la Segunda Guerra Ninja, el nombre de Orochimaru se extendió rápidamente por todo el mundo. Se hizo tan famoso como Hanzo de la Salamandra, si no más. Después de todo, incluso Hanzo había sufrido una derrota a manos de Orochimaru. De vuelta en Sand Village, la muerte del tercer Kazekage los dejó sin un sucesor claro. Chilló y Ebizo asumieron las funciones de liderazgo temporalmente, pero el golpe a su moral fue severo. Debido a las constantes tensiones con Iwa, la aldea enfrentó crisis internas y externas. Si Iwa no hubiera sufrido también grandes pérdidas, Sand podría haber sido vulnerable a una invasión inmediata. Mientras tanto, Konoha disfrutaba de su victoria. Aunque habían sufrido bajas, las ganancias estratégicas y las pérdidas minimizadas hicieron que la victoria fuera aún más dulce. Todo el pueblo celebró. Señor Orochimaru, mire hacia aquí. ¡Viva el señor Orochimaru! Orochimaru-sama es increíble. Orochimaru-sama, te amo. Mientras Orochimaru caminaba por las calles de Konoha, fue recibido con vítores y admiración. El rápido final de la guerra se atribuyó en gran medida a su asesinato del tercer Kazekage. Y esperándolo de regreso en el pueblo estaba Tsunade, quien había regresado antes y lo saludó con una sonrisa. Jaja, Orochimaru, realmente eres increíble. Capítulo 204. Entre la multitud, Tsunade ignoró las miradas de los espectadores y se arrojó a los brazos de Orochimaru. En ese momento, como compañera de Orochimaru, sintió un inmenso sentimiento de orgullo. La derrota del tercer Kazekage a manos de Orochimaru fue una batalla que cambió todo el curso de la guerra. Fue similar a la famosa victoria de Minato Namikaze en el puente Kanabi durante la Tercera Guerra Ninja. Abrazando a Tsunade, Orochimaru dejó que una extraña sonrisa se dibujara en su rostro. Primero, déjame informarle a Sensei. Iré contigo. Tsunade asintió con entusiasmo, agarrando la mano de Orochimaru mientras se dirigían a la oficina del Hokage. En la oficina del Hokage, Hiruzen había estado esperando. Los altos mandos de Konoha estaban más que satisfechos con los recientes logros de Orochimaru. No conocían todos los detalles de la batalla, pero el hecho de que Orochimaru hubiera logrado matar al tercer Kazekage incluso antes de que llegaran los refuerzos era una noticia sorprendente y alentadora. El triunfo de Konoha en la batalla, junto con los logros de Orochimaru, parecían el resultado perfecto. Pero para Hiruzen, fue un momento agridulce.
Por un lado, estaba emocionado por la gran victoria de Konoha y el importante papel que había desempeñado Orochimaru para minimizar las pérdidas. Por otro lado, el poder y la influencia que Orochimaru estaba acumulando lo hacían sentir incómodo, especialmente con los vínculos de Orochimaru con Danzo. A Hiruzen le dejó un sabor amargo en la boca, aunque no era momento de darle vueltas. El urgente asunto de gestionar las relaciones diplomáticas con otras naciones exigía toda su atención. Entonces, después de darles a Orochimaru y Tsunade los elogios bien merecidos, les permitió irse. Con el apoyo del legendario Sannin y el impacto de la muerte del tercer Kazekage, Konoha adoptó una postura firme en las negociaciones. Konoha exigió reparaciones a las aldeas de arena y piedra y presionó al país del rayo para obtener una explicación sobre el intento de secuestro que involucra al Hinchkriki de 9 colas. La aldea de la arena, debilitada y sin líder tras la pérdida de su Kazekage, no tuvo más remedio que obedecer. La aldea de piedra, después de haber sufrido múltiples derrotas y estar atrapada entre dos fuerzas atacantes, se vio obligada a someterse y tuvo que ceder temporalmente a los términos de Konoha. ¿Y en el país del rayo? Aunque persistían las tensiones, el reconocimiento de Konoha de su ayuda anterior y la muerte de los shinobi de Kumo involucrados en el incidente del 9 colas condujeron a una frágil tregua. A pesar del resentimiento persistente, los ninjas de Kumo tenían poco que decir, al menos por ahora. Con eso, la Segunda Guerra Ninja llegó oficialmente a su fin y Orochimaru, ¿qué tal algo de beber? Suena bien. Fuera de la oficina del Hokage, Tsunade invitó a Orochimaru a una bebida para celebrar. Orochimaru asintió en acuerdo. El fin prematuro de la guerra significó el regreso a la paz, aunque solo fuera temporal. Incluso Orochimaru sintió la necesidad de relajarse. Solo ellos dos encontraron una pequeña taberna y se sentaron uno frente al otro. Rápidamente les trajeron comida y bebida a la mesa. Tsunade levantó su copa y miró a Orochimaru con ojos brillantes de admiración. Orochimaru, nunca imaginé que llegarías al nivel de poder matar a un Kage 1 a 1. ¿Cuándo te volviste tan fuerte? Derrotar a un Kage no fue tarea fácil. Era un nivel de poder completamente diferente al de su anterior batalla de 3 contra 1 contra Hanzo. Esto no fue una simple victoria. Fue una muerte. Y no un Kage cualquiera, sino el tercer Kazekage. Incluso a Tsunade le resultó difícil creerlo. No fue más que una ventaja de inteligencia, dijo Orochimaru con calma. El tercer Kazekage era formidable. Orochimaru sabía que había logrado matarlo en gran parte gracias a una falta de información. La combinación de la técnica del dios del trueno volador, el Mangekyou Sharingan y las inmensas reservas de chakra otorgadas por su cuerpo mejorado, todos estos activos le proporcionaron la capacidad de desafiar y derrotar a un oponente de nivel Kage. Y estos eran precisamente los aspectos que la aldea de la arena desconocía. En una batalla donde faltaba información crítica, la victoria era mucho más fácil de asegurar. Orochimaru estaba seguro de que si la aldea de la arena hubiera sabido de estas habilidades, no lo habrían enfrentado de manera tan directa. Y aun si lo hubieran hecho, habrían preparado contramedidas. En ese caso, derrotar al tercer Kazekage aún habría sido posible, pero matarle, eso habría sido mucho más difícil. ¿Una laguna de inteligencia? Rió Tsunade. Supongo que es cierto. Ni siquiera yo conocía el alcance total de tus habilidades. ¿Cómo pudieron los ninjas de la arena? Ella bebió su bebida de un trago, con una sonrisa jugando en sus labios. Orochimaru hizo una pausa, con el vaso a medio camino de la boca. ¿Qué? ¿Te molesta que te haya ocultado cosas? No, no, lo entiendo, dijo Tsunade con una sonrisa agridulce. Es normal que los ninjas tengan sus secretos, incluso los que pasan el día juntos. Ojalá hubiera podido ver esa pelea con mis propios ojos. Es así. La sonrisa de Orochimaru era débil. Él sabía que ella estaba molesta. Después de todo, le había ocultado muchas cosas. Pero algunos secretos eran necesarios, incluso entre ellos. Orochimaru creía que ciertas cosas era mejor no decirlas, ni siquiera a Tsunade. Al ver la expresión distante de Orochimaru, Tsunade dejó escapar un pequeño suspiro y continuó bebiendo, vaso tras vaso. Cuando llegaron a la tercera ronda, sus mejillas estaban sonrojadas, pero sus ojos seguían siendo agudos. Oye, Orochimaru, ¿puedo preguntarte algo? Adelante. Llevamos bastante tiempo juntos. ¿No crees que ya es hora de casarnos? ¿Por qué la pregunta repentina? Respondió Orochimaru, sin responder directamente. Para ser honesto, no había pensado en ello. Era profundamente consciente del campo minado político en el que se encontraba.
A pesar de sus logros, todavía era un peón en la compleja lucha de poder entre Hiruzen y Danzo. En otras palabras, no importaba cuánto lograra por Konoha, la verdadera influencia siempre estaba fuera de su alcance. Y debido a su asociación, Tsunade probablemente estaba en la lista de Hiruzen de personas en las que no podía confiar plenamente. Fue una consecuencia inevitable. Aunque Hiruzen lo había tratado bien en el pasado, ¿quién sabía qué había en la mente de alguien que había sido Hokage durante tanto tiempo? Se me acaba de ocurrir, dijo Tsunade tras una pausa. Después de todo, no nos estamos haciendo más jóvenes. ¿Esta es tu forma de proponerme matrimonio? Una sonrisa juguetona apareció en los labios de Orochimaru. Capítulo 205. Proponer matrimonio ha sido tradicionalmente una función de hombres. ¿Una mujer proponiéndole matrimonio a un hombre? Aunque no es algo inaudito, es poco común, y la mayoría de las mujeres no lo harían. Pero Tsunade no era como la mayoría de las mujeres. Siempre hablaba y actuaba por impulso, siguiendo sus propias reglas. Si se enojaba, no se contenía, sin importar quién tuviera la culpa. El matrimonio era algo en lo que nunca había pensado seriamente. Pero después de beber demasiado, su mente inevitablemente divagaba. Ella había regresado a la aldea antes que Orochimaru y estaba más consciente de los cambios que los rodeaban. Tomemos como ejemplo a Take Sakumo, un compañero suyo, el famoso colmillo blanco de Konoha. Se había casado antes de partir a la guerra, y ahora su hijo ya tenía 1 año. Incluso Midway, que entrenaba incansablemente a pesar de sus humildes habilidades, también tenía un hijo de 1 año. En cambio, Tsunade y Orochimaru llevaban mucho más tiempo juntos que estas otras parejas. Sin embargo, ni siquiera estaban casados, y mucho menos pensaban en tener hijos. Al reflexionar sobre esto, no pudo evitar sentir una sensación de inquietud. A pesar del ligero tono burlón de Orochimaru, a Tsunade no pareció importarle. Con ojos ligeramente achispados, miró con cariño al hombre frente a ella, el hombre que había conquistado su corazón y su cuerpo. ¿Proponerte matrimonio? Di que sí de una vez. ¿Qué otra opción me queda? Bromeó Tsunade con indiferencia. Sus palabras tenían un rastro de cansancio que Orochimaru no pudo pasar por alto. ¿Estás cansado de luchar? Preguntó con voz suave. Sí, siempre pareces entenderme, admitió Tsunade, dejando su copa y asintiendo sin dudar. La verdad es que no creo que sea correcto sentirme así, pero ya no quiero volver al campo de batalla. Ella lo miró, con la voz más baja. No quiero perder a nadie más. Y definitivamente no quiero perderte a ti. ¿Lo entiendes, verdad? Entiendo, respondió Orochimaru con una leve sonrisa. En cuanto al matrimonio, aunque es inevitable que ocurra, creo que deberíamos esperar un poco más. De acuerdo, suspiró Tsunade, frotándose las sienes. ¿Puedes ayudarme a llegar a casa? Tengo la cabeza un poco mareada, ayudarte. Claro. Orochimaru puso dinero sobre la mesa antes de extenderle la mano. Dame la mano. Tsunade dudó solo por un momento antes de colocar su mano en la de él. Zumbido. En un instante, los dos desaparecieron del izakaya. Cuando reaparecieron, estaban parados en la habitación de Orochimaru. El entorno familiar hizo que Tsunade se tranquilizara casi de inmediato. Miró a su alrededor confundida. ¿Esto es sí? La misma habilidad que usé para derrotar al Kazekage, explicó Orochimaru con calma. ¿De verdad aprendiste la técnica del dios del trueno volador? Preguntó Tsunade con los ojos abiertos por la incredulidad. La técnica del dios del trueno volador, inventada por el segundo Hokage, era un jutsu que muchos conocían, pero pocos podían siquiera intentar aprender. Requerían no solo una inteligencia excepcional, sino también precisión y un inmenso control del chakra, cualidades poco comunes incluso entre los shinobi más hábiles. ¿Cuándo lo dominó Orochimaru? ¿Y dónde lo aprendió? La sorpresa de Tsunade era evidente, pero no insistió en obtener respuestas. Sabía que había cosas que Orochimaru había decidido no compartir con ella, como la vez que había estado vigilando a Kushina en secreto. Y ahora, aunque sorprendida por su uso de la técnica del dios del trueno volador, rápidamente lo dejó de lado. No tenía intención de seguir cavando. Con el tiempo, Tsunade comprendió que a Orochimaru no le gustaba que lo interrogaran sobre ciertos asuntos. Mientras no hiciera nada que perjudicara a la aldea, decidió confiar en él y dejar las cosas como estaban. Si hacer demasiadas preguntas tensó su relación, no valió la pena. Todavía algo borracha, Tsunade pronto se quedó dormida en la cama. Orochimaru, sin embargo, permaneció completamente despierto. ¿Matrimonio? La sola idea ya era inquietante. Y dada su posición actual, el matrimonio no era nada práctico.
Cuando cayó la noche, Orochimaru estaba sentado en el patio delantero, con la mente nublada por pensamientos sobre el futuro. Mientras tanto, en otra parte del pueblo, Danzo miraba fríamente a la muchacha arrodillada frente a él, con el ceño fruncido. La chica tenía un llamativo cabello naranja, una espada a la espalda y usaba gafas. A pesar de su actitud educada, sus ojos brillaban con una determinación inquebrantable. Apoyándose en su bastón, Danzo habló en voz baja. ¿Entonces me estás pidiendo que deje la raíz? Sí. Por favor, concédame mi petición, Danzo-sama. ¿No tienes idea de cuánto tiempo y esfuerzo he invertido en entrenarte? ¿Cuántos años me has servido y ahora quieres irte? Le pido disculpas profundamente, Danzo-sama. ¿Estás seguro de esto? Sí. Por favor, apruebe mi solicitud. El tono de Nom era firme, su decisión inquebrantable. Los ojos de Danzo brillaron con un breve pero inconfundible atisbo de intención asesina. Se disipó con la misma rapidez. Bien. Pero ya conoces las reglas. Cualquier ninja que abandone la raíz no puede trabajar bajo las órdenes directas del Hokage. ¿Entiendes? Sí, lo entiendo. Muy bien. Presenta tu renuncia por escrito. Comprendido. Non se quedó atónita. No esperaba que Danzo aceptara tan fácilmente. Como exmiembro de la raíz, conocía muy bien lo estrictas que eran sus políticas. Entrar era difícil, pero salir era casi imposible. Y aún así, Danzo había accedido sin luchar. Parecía casi demasiado fácil. Aún así, no se atrevió a darle demasiadas vueltas. Con una reverencia respetuosa, salió de su oficina. Cuando su figura desapareció de la vista, Danzo entrecerró los ojos. FK, gritó. Un agente completamente armado dio un paso al frente. Sí, Lord Danzo. Asigna 2 rastreadores capaces para vigilarla. Comprendido. Y, caminando solo por las calles tranquilas, Non sintió una extraña mezcla de alivio e inquietud. Aunque tenía un plan para lo que vendría después, no había previsto que Danzo aceptara tan fácilmente. La facilidad con la que se marchó la dejó inquieta. Perdida en sus pensamientos, se encontró parada afuera de una casa brillantemente iluminada. Aquí. Ella miró fijamente la puerta, familiar y desconocida a la vez, y surgió en ella el recuerdo de un chico de piel pálida y cabello oscuro. Aunque sus interacciones habían sido breves, Non siempre había recordado a Orochimaru. Su talento innato la había marcado profundamente durante su juventud. En una ocasión, la defendió, salvándola del acoso de otros agentes de la raíz. Incluso mientras trabajaba de incógnito en territorio enemigo, su nombre resonaba en el mundo ninja. Orochimaru, uno de los Sannin. Debería verlo antes de irme, murmuró para sí misma. Él la había ayudado una vez, después de todo. Decidida al menos a agradecerle, Non caminó hacia la puerta, levantando la mano para tocar, solo para detenerse y bajarla nuevamente. No soy nadie. Probablemente ni siquiera se acuerde de mí. Sonrió con amargura, dispuesta a marcharse. ¿Qué derecho tenía a molestar a una leyenda viviente? Pero justo cuando se estaba girando para irse, la puerta se abrió con un crujido detrás de ella. Non, dijo una voz tranquila y familiar. Si ibas a llamar, ¿por qué no entras? Non se giró con expresión de sorpresa. Señor Orochimaru, ¿usted me recuerda? Non se quedó atónito. Considerando la diferencia de estatus entre ellos, ¿cómo la había reconocido Orochimaru después de tantos años? Parecía casi increíble. En verdad, Orochimaru estaba igual de sorprendido. A veces, el destino obraba de forma extraña. Momentos antes, inquieto por darle tantas vueltas, había decidido probar la función de visión nocturna infrarroja que había desarrollado para sus moscas de reconocimiento. Para su asombro, el dispositivo reveló a Non justo afuera de su puerta. Si eso no fue el destino, ¿entonces qué fue? Al oír la pregunta de Non, los labios de Orochimaru se curvaron en una leve sonrisa. Claro que lo recuerdo. He estado pendiente de tu progreso. ¿Me estás vigilando? Non estaba aún más desconcertado. ¿Por qué alguien como Orochimaru, alguien que había destacado como un genio desde la infancia, le prestaría atención? Era casi demasiado para creer. Entra. Hablemos, dijo Orochimaru con naturalidad. Ese sí, por supuesto. Nono enderezó su postura y se ajustó las gafas, siguiéndolo a la sala de estar. Desde que Orochimaru regresó a Konoha, Kusina había regresado a su casa y Nawaki había regresado al complejo Senju. Aparte de Tsunade, quien dormía profundamente en su dormitorio, la casa estaba vacía. Siéntate, Orochimaru señaló el sofá.
Gracias, pero me quedaré de pie y empezó Non vacilante. Siéntate, interrumpió Orochimaru, con un tono que no dejaba lugar a discusión. Relájate. No hay necesidad de ser tan formal. Sí. Por supuesto, Nono se sentó a regañadientes, con la espalda recta como una tabla y las piernas juntas. Orochimaru negó levemente con la cabeza, divertido por su actitud rígida. Non. Sí, señor. Respondió ella, moviéndose para ponerse de pie nuevamente. No hace falta que te levantes. Hablemos tranquilamente, ¿de acuerdo? Siéntate y quédate sentado. Sí, señor. Ella asintió, su cuerpo aún visiblemente tenso. Al verla finalmente calmarse, Orochimaru habló. A juzgar por cómo vacilaste frente a mi puerta, supongo que algo te preocupa. Non parpadeó, sobresaltada. ¿Cómo se había dado cuenta? Pero no tenía sentido ocultarlo ahora. Tras una breve pausa para ordenar sus pensamientos, respondió. Vine a despedirme. ¿Adiós? Orochimaru levantó una ceja. ¿Por qué? Non me explicó su situación. Su decisión de abandonar la raíz y sus planes para el futuro. Mientras hablaba, Orochimaru la escuchaba atentamente, aunque no pudo evitar sentirse sorprendido. ¿Ya se iba de la raíz? Según sus recuerdos, esto debía suceder más tarde. ¿Y Danzo, aceptó dejarla ir? ¿Danzo aceptó esto? Preguntó con expresión ilegible. Sí, confirmó Non. ¿Danzo, estuvo de acuerdo? Orochimaru frunció aún más el ceño. Conocía demasiado bien a Danzo como para creer que liberaría a un agente leal tan fácilmente. Algo no cuadraba. ¿Y cuáles son tus planes ahora? Preguntó. ¿Mis planes? Non dudó un momento, pero al no ver motivo para mentir, respondió con sinceridad. Entiendo que abandonar la raíz significa que ni Danzo-sama ni el Hokage-sama confiarán en mí. Así que he decidido abandonar la aldea por completo. Ya he hablado con el Hokage y me ha dado su aprobación. Salir de la aldea, ya veo. La mirada de Orochimaru se posó en ella un instante. ¿Y qué harás después de irte? Voy a abrir un orfanato, dijo Non en voz baja, con clara determinación. Para acoger a niños que lo han perdido todo en la guerra. Así que es verdad, pensó Orochimaru. Esto coincidía con sus recuerdos. Non, en efecto, fundaría un orfanato, y finalmente acogería a Kabuto Yakushi. El orfanato, financiado por Konoha, funcionaba con la aprobación tácita del tercer Hokage. Lo siento, Orochimaru-sama, añadió Non, al notar su expresión pensativa. Si necesita ayuda con algo, me temo que no podré ayudarle, no tienes por qué disculparte, interrumpió Orochimaru con una leve sonrisa. De hecho, tu trabajo podría coincidir con mis objetivos mejor de lo que crees. Non parpadeó confundido, sin saber qué quería decir. ¿Quieres salvar a esos huérfanos, verdad? El tono de Orochimaru era tranquilo. Si esa es tu ambición, entonces compartimos un objetivo común. ¿Afines? Repitió Non con la voz llena de duda. Sí. Pero mientras tú apenas estás planeando empezar, yo ya he empezado. ¿Qué? Non estaba atónito. Una hora después, Non salió de la casa de Orochimaru aturdido. Pensar que Orochimaru, uno de los legendarios Sannin, había estado trabajando silenciosamente para ayudar a los huérfanos de guerra todo este tiempo, parecía casi surrealista. Y aún así, él había pedido su ayuda. Non tenía dudas. ¿Debería confiar en él? Todo lo que decía sonaba noble, pero como espía experimentada, sabía que no debía tomar las cosas al pie de la letra. Aunque lo había admirado desde su juventud, no podía dejar que eso nublara su juicio. El mundo estaba plagado de engaños, y un paso en falso podía llevar al desastre. Después de pensarlo, Non tomó una decisión. Observaré por ahora, murmuró para sí misma. Si lo que dice es cierto, y de verdad se esfuerza por ayudar a los demás, no veo nada malo en contribuir. Con la decisión tomada, caminó con determinación hacia su nueva residencia. Y, a juzgar por mis recuerdos, este enfoque debería convencer a Non, reflexionó Orochimaru mientras la veía irse. En su experiencia, personas como Non, quienes compartían ideales con Tsunade y Jiraiya, poseían cierto idealismo. Su bondad los hacía anhelar traer un rayo de esperanza a la dura realidad del mundo ninja. Sabiendo esto, Orochimaru creyó que si Non se daba cuenta de que podía salvar más vidas ayudándolo, no haría la vista gorda. Pero los recuerdos eran recuerdos, y la realidad podía cambiar. ¿Le permanecería realmente fiel después de esto? No hay duda de sus habilidades, murmuró Orochimaru para sí mismo. Pero su lealtad, ¿debería tomar medidas para asegurarla?
Mientras consideraba sus opciones, su mente se dirigió a Chana, otra de sus protegidas. La lealtad de Chana nunca estuvo en duda. Como huérfana a quien él personalmente había rescatado y entrenado, su gratitud y devoción eran palpables. Pero Nonni, la incertidumbre lo carcomía. Orochimaru, ¿todavía estás despierto? La voz de Tsunade llegó desde el dormitorio, interrumpiendo su hilo de pensamientos. Los ojos de Orochimaru se abrieron levemente cuando una idea cruzó su mente, dejándolo momentáneamente aturdido. Capítulo 207. Non no solo era una maestra de la inteligencia. También era experta en ninjutsu médico. Su inteligencia y habilidades se encontraban entre las mejores del mundo shinobi. Ella fue, en muchos sentidos, una precursora de Kabuto. Orochimaru llevaba mucho tiempo considerando reclutar el talento de Non para que lo ayudara. Sin embargo, el momento, su edad y su experiencia no habían coincidido hasta ahora. Pero en ese momento, todo parecía haber encajado. El único problema que quedaba era asegurar la lealtad de Non. Y aunque el método que Orochimaru tenía en mente era poco convencional, creía que era el camino más seguro. Orochimaru, la voz que venía del dormitorio interrumpió su hilo de pensamiento. Ya voy, murmuró Orochimaru, deshaciéndose de sus pensamientos. Salió de su sitio y regresó a la habitación, listo para dejar el asunto en paz por esa noche. Después de acostarse, Tsunade inmediatamente se acurrucó junto a él, envolviéndolo con sus brazos y piernas como un pulpo. Esta mujer se está volviendo demasiado cómoda, pensó Orochimaru para sí mismo, con una expresión ilegible. ¿De qué estás murmurando? Preguntó Tsunade perezosamente, con la voz amortiguada por la almohada. No hay nada que valga la pena decir, respondió Orochimaru secamente. Y Non aún tenía asuntos que resolver y abandonaría oficialmente la aldea en 3 días. Por ahora, Orochimaru no tenía prisa. La noche siguiente, se dirigió al cuartel general de la raíz. Ciertos detalles no coincidían con sus recuerdos y necesitaba confirmación directa de Danzo. ¿Non quiere abandonar la raíz? Preguntó Orochimaru sin rodeos al entrar en la oficina de Danzo. Danzo, apoyado en su bastón, tenía una expresión compleja al mirar a Orochimaru. Sí. ¿Habló de esto contigo anoche? Le pregunté, dijo Orochimaru con naturalidad, tomando asiento. Pero lo que quiero saber es por qué permitiste que se fuera tan fácilmente. Ese no es tu estilo habitual. El único ojo visible de Danzo brilló con frialdad mientras observaba a Orochimaru. ¿Debo interpretar esto como que tienes un interés personal en ella? Non ya no era de gran importancia para Danzo. Su principal preocupación ahora era el propio Orochimaru, en particular la noticia de que había matado al tercer Kazekage. Danzo no lo comprendía. ¿Cómo había llegado Orochimaru, a quien había visto crecer paso a paso, al punto de poder derrotar y matar a un Kage? Eso no era algo que cualquiera pudiera lograr. Danzo evaluó su propia fuerza y concluyó que ni siquiera con Izanagi habría podido lograrlo. ¿Matar a un Kage en medio del campo de batalla? Era absurdo. Danzo creía que si los Kages hubieran sido tan fáciles de tratar, habrían unido al mundo ninja hace mucho tiempo. Sin darse cuenta de la frustración interna de Danzo, Orochimaru respondió fríamente. No tengo ninguna conexión personal con ella. Solo la he visto crecer y preferiría que no tuviera un final desafortunado por algo como esto. Danzo entrecerró los ojos con recelo. ¿Te has ablandado, Orochimaru? ¿Es esto lo que has aprendido de esa mujer, Tsunade? Esto no tiene nada que ver con Tsunade, replicó Orochimaru con tono ligero pero firme. Es mi decisión. Digamos que, una perspectiva más progresista. Me he dado cuenta de que algunos problemas no se resuelven simplemente matando gente. ¿Iluminado, dices? Danzo arqueó una ceja, visiblemente escéptico. Bueno, supongo que no importa. Déjame decirte algo entonces. Danzo se reclinó ligeramente, con la mirada fija. Consideré matarla. Los ninjas de la raíz poseen información confidencial sobre la aldea. Dejar que se vayan es peligroso, y debo asegurarme de que esos secretos estén protegidos. Pero, continuó, Non tuvo un desempeño excepcional durante su última misión de espionaje. Trajo información crucial sobre las aldeas de arena y piedra. Matarla ahora socavaría mi capacidad para gestionar operaciones similares. La voz de Danzo se volvió más fría. Además, su desobediencia la hace inadecuada para futuras misiones. Dejarla con vida fue la decisión más práctica. Por supuesto, seguirá siendo vigilada. Si alguna vez muestra señales de traición y su voz se fue apagando, pero su significado era claro. Ya veo, dijo Orochimaru, asintiendo. ¿El equipo de vigilancia se encarga de que se mantenga a raya?
Por supuesto. Si la hubiera querido muerta, no habría salido viva de aquí. Es justo, respondió Orochimaru. Ya había notado a los dos agentes ocultos de la raíz siguiendo a Non la noche anterior, así que la explicación de Danzo coincidía con lo que había observado. Conociendo sus tendencias, tenía todo el sentido. Lo único que lo tomó por sorpresa fue el alcance de las habilidades de Non. Que ella lograra extraer información vital de dos grandes naciones. Ese nivel de habilidad era inusual. Incluso Orochimaru tuvo que admitir que semejante logro estaba fuera de su área de especialización. Bueno, dijo Danzo, cambiando de tema bruscamente, ya basta de Non. Hablemos de ti. Orochimaru inclinó la cabeza ligeramente, curioso pero no sorprendido. Danzo se recostó en su silla, con expresión indescifrable. Quiero saber cómo lograste derrotar al tercer Kazekage. Lógicamente, no deberías tener la fuerza para derrotar a un Kage. El tono de Danzo era firme, pero debajo había una frustración latente. Había observado el desarrollo de Orochimaru a lo largo de los años, y esta victoria señalaba algo inquietante. Orochimaru lo había superado. A Danzo, un hombre que había dedicado su vida al poder, le resultó difícil aceptarlo. Bueno, los labios de Orochimaru se curvaron en una leve sonrisa. ¿Recuerdas el pergamino de los sellos? ¿El pergamino de los sellos? Danzo frunció aún más el ceño. ¿Qué hay de él? ¿Dices que usaste una técnica de él? La técnica del dios del trueno volador, declaró Orochimaru con naturalidad. La aprendí mientras estudiaba el jutsu de reanimación. Casualmente, estaba grabada cerca. ¿Qué? La compostura de Danzo se quebró, su incredulidad era evidente. ¿Me estás diciendo que dominaste la técnica del dios del trueno volador? Es imposible. La mente de Danzo corría a mil. La técnica del dios del trueno volador, creada por el segundo Hokage, era notoriamente difícil de aprender. No se trataba solo de memorizar los sellos, sino que requería una combinación casi inigualable de habilidad, control del chakra y percepción espacial. El propio Danzo había estudiado el libro sellado varias veces. Si fuera tan fácil, habría dominado la técnica hace años. ¿Pero Orochimaru? Por supuesto, Orochimaru se encogió de hombros con expresión indiferente. Si no, ¿cómo crees que maté al tercer Kazekage? Danzo lo miró fijamente, con una mezcla de sorpresa y celos en su mente. La indiferencia de Orochimaru solo empeoró las cosas. Eres un monstruo, murmuró Danzo, aunque era más una expresión de admiración a regañadientes que un insulto. Gracias, respondió Orochimaru suavemente, mientras su sonrisa se hacía más profunda. Danzo sintió una oleada de irritación. Mientras procesaba la explicación de Orochimaru, un detalle particularmente exasperante le vino a la mente. El pergamino de los sellos le había sido entregado en privado. Si Hiruzen preguntaba cómo Orochimaru había aprendido tal técnica, Danzo sería quien tendría que dar una explicación. La comprensión le dejó un sabor amargo en la boca. Orochimaru había cosechado los beneficios, mientras que Danzo se quedó a limpiar el desastre. Ese pensamiento hizo que la sangre de Danzo hirviera. Maldito mocoso, pensó, viendo la expresión de suficiencia de Orochimaru. Él lo consigue todo, y yo estoy obligado a controlar los daños. Capítulo 208. ¿Podría la técnica del dios del trueno volador matar por sí sola al tercer Kazekage? Danzo tenía sus dudas y, sinceramente, cualquier otra persona también las tendría. Después de todo, el dios del trueno volador era principalmente un jutsu auxiliar, no ofensivo. Su reputación podía parecer impresionante, pero cuando se usaba solo, sus capacidades solían sobreestimarse. Era excelente para enfrentarse a ninjas de bajo rango o emboscar objetivos desprevenidos, pero abatir a un oponente de nivel Kage era harina de otro costal. Aún así, el hecho de que el segundo Hokage se ganara el apodo de el shinobi más rápido del mundo con esta técnica decía mucho de su singularidad. En manos de alguien hábil, era sin duda una herramienta letal. Combinado con las propias habilidades de Orochimaru, tenía sentido que pudiera aprovechar un momento de vulnerabilidad para derrotar incluso al tercer Kazekage. Así que cuando Orochimaru se lo mencionó a Danzo, este no lo cuestionó más. De hecho, nadie más lo hizo. Incluso el tercer Hokage, al enterarse de la noticia, simplemente expresó sorpresa en lugar de duda. A la mañana siguiente, Danzo buscó al tercer Hokage para explicarle la situación. Su explicación fue sencilla. Había estado vigilando a Orochimaru con la intención de reclutarlo como aliado. Durante sus intercambios, Danzo notó el talento excepcional de Orochimaru y decidió compartir el pergamino de los sellos con él, creyendo que podría fortalecer su relación. Fue una excusa endeble, pero cumplió su propósito.
El tercer Hokage conocía desde hacía tiempo los intentos ocultos de Danzo por influir en Orochimaru. Su complicada historia hacía que Sarutobi a menudo ignorara las intrigas de Danzo. Sin embargo, oír a Danzo confesar este acto en particular fue un pequeño alivio. El pergamino de los sellos era una colección restringida de técnicas reservada para Hokage y oficiales de confianza. Si bien Danzo tenía acceso a él, carecía de la autoridad para compartir su contenido sin el permiso de Sarutobi. Danzo, dijo el tercer Hokage con severidad, con expresión sombría. El pergamino de los sellos contiene técnicas prohibidas por el propio Hokage y nuestros predecesores. ¿Entiendes lo que eso significa? ¿Cómo podrías justificar el acceso de Orochimaru sin consultarme primero? Hiruzen enfatizó la palabra Hokage, sin dejar lugar a malas interpretaciones. Danzo mantuvo la calma. Creía que era un asunto demasiado trivial como para molestarte. Además, Orochimaru es tu discípulo, no un forastero. La mirada de Hiruzen no se suavizó. De todas formas, espero que esto no vuelva a suceder. ¿Quedó claro? Danzo frunció el ceño levemente, pero asintió tras un momento de silencio. Entendido. Aunque irritado, Danzo sabía que no debía desafiar directamente al Hokage por este asunto. Después de todo, técnicamente estaba equivocado. Al ver que Danzo cedía, Hiruzen dejó pasar el asunto. Pero cuando Danzo se fue, Hiruzen se reclinó en su silla, sumido en sus pensamientos. ¿Orochimaru había aprendido el dios del trueno volador? Fue una hazaña verdaderamente asombrosa. El dios del trueno volador no estaba prohibido por ser peligroso para otros, sino para quien lo usaba. El rápido desplazamiento espacial de la técnica requería un control del chakra tan preciso que incluso los ninjas con menos talento solían sufrir graves lesiones o agotamiento físico con solo intentar aprenderla. Para que Orochimaru lo domine tan fácilmente, Hiruzen negó con la cabeza. Siempre había sabido que su discípulo tenía talento, pero el potencial de Orochimaru seguía superando sus expectativas. Mientras se desarrollaba esta conversación, Orochimaru no se enteró de la explicación de Danzo al Hokage. Estaba demasiado absorto en sus propios planes. Como Non se estaba preparando para abandonar la aldea en 3 días, Orochimaru decidió reunirse con ella en su residencia temporal. Cuando ella abrió la puerta, él le entregó una caja adornada sin preámbulos. Toma esto, dijo. Non parpadeó confundido, sosteniendo la caja sorprendentemente pesada. ¿Qué es esto? Considérelo un pago anticipado por sus servicios, respondió Orochimaru. ¿Pago? Curiosa, Non abrió la caja y jadeó. 10 millones de ryo. Se tapó la boca con incredulidad. Orochimaru-sama, esto es demasiado. Para abrir un orfanato se necesitan fondos importantes, dijo Orochimaru con tono tranquilo y práctico. Pero el pueblo mantiene el orfanato, argumentó Non, cerrando la caja apresuradamente y ofreciéndosela. No puedo aceptar esto, y menos viniendo de ti. Tómala, insistió Orochimaru, devolviéndole la caja. Aunque no la necesites ahora, podrías necesitarla en el futuro. Considérala una red de seguridad. Empieza el orfanato y me pondré en contacto contigo en unos días. Non abrió la boca para responder, pero Orochimaru no le dio la oportunidad. Giró sobre sus talones y se alejó sin esperar respuesta. Para él, el dinero era lo de menos. Si con él conseguía la lealtad de Non, o al menos su buena voluntad, era un precio pequeño. Detrás de él, Non miraba fijamente la caja cerrada que tenía en las manos, mientras sus emociones se arremolinaban. 10 millones de ryo. La mayoría de los shinobi no verían tanto dinero en toda su vida, y Orochimaru se lo había dado sin dudarlo. Él no pedía nada a cambio excepto su compromiso de construir el orfanato. Señor Orochimaru, murmuró Non, observando su figura alejarse. ¿Qué clase de persona es usted realmente? Su curiosidad sobre él se profundizó. Orochimaru no regresó a casa tras salir de la residencia de Non. En cambio, se dirigió directamente a su laboratorio en Konoha. El objetivo era simple: empezar a integrar el Magnet Release. En el campo de batalla, no había tenido el tiempo ni los recursos para concentrarse en ello. Ahora, con su laboratorio completamente equipado, por fin podía comenzar el proceso. Mientras preparaba la fórmula de fusión genética, Orochimaru decidió crear varias muestras prefabricadas del suero de fusión genética para uso futuro. Ya tenía tanta experiencia en la elaboración de estas fórmulas que solo le tomó unos días completarlo todo. La liberación magnética era una habilidad intrigante, pensó. Tenía un potencial inmenso no solo para el combate, sino también para su utilidad.
El uso de arena de hierro por parte del tercer Kazekage había sido impresionante, pero Orochimaru creía que era solo la punta del iceberg. ¿Arena de hierro? Reflexionó en voz alta, mientras observaba un bisturí suspendido en el aire, gracias a su campo magnético recién creado. ¡Qué decepcionante! Si se desarrolla adecuadamente, Magnegrilis podría crear campos gravitacionales, manipular materiales a nivel molecular o incluso emular los poderes de una figura como Magneto de ciertas historias que había leído. Las posibilidades eran infinitas. Sentado en su laboratorio, Orochimaru sonrió mientras el bisturí giraba perezosamente en el aire. Es hora de llevar esto al siguiente nivel. Capítulo 209. A Orochimaru le tomó 5 días completar el fluido de fusión genética, y para él, los resultados valieron cada minuto. Después de todo, lograr la liberación magnética en solo unos días, algo que la mayoría de los ninjas ni siquiera podrían soñar con lograr en toda su vida, fue una hazaña increíble. En la quinta tarde, Orochimaru encontró un lugar apartado a las afueras de Konoha. Creó varios clones para que montaran guardia y procedió a probar sus nuevas habilidades. El aire brilló cuando la espada Kusanagi se materializó frente a él, aparentemente flotando por sí sola. Orochimaru no se movió. En cambio, la espada flotaba silenciosamente, controlada por el campo magnético que generaba. Liberación magnética es una técnica bastante conveniente. No solo puedo invocar la espada Kusanagi a distancia, sino que también puedo manipular otros objetos metálicos con la misma facilidad, reflexionó. Con un pensamiento, la espada se disparó hacia adelante en un rayo de luz plateada, perforando un tronco de árbol tan grueso como un cuenco en la distancia. La espada tembló levemente antes de soltarse. Voló hacia Orochimaru, pero perdió el control. Maldita sea, murmuró Orochimaru, haciéndose a un lado justo a tiempo para evitar la espada que se estrellaba contra un árbol detrás de él. El impacto dejó un profundo corte en la corteza antes de que la espada cayera al suelo. Es la primera vez que controlo esta habilidad, y ni siquiera puedo manejar bien el campo magnético, se quejó Orochimaru. Frunció el ceño, disgustado por su falta de precisión. Supongo que tendré que acostumbrarme. Orochimaru vació su bolsa ninja, dejando que los kunais y shuriken se dispersaran por el suelo. Activó su campo magnético de nuevo, y pronto, las armas levitaron en el aire, orbitando la espada Kusanagi. Dentro del radio controlado, las armas bailaban bajo su mando, su movimiento se hacía más suave y preciso. Un aura similar a Magneto comenzó a formarse alrededor de Orochimaru a medida que su habilidad con liberación magnética mejoraba. 3 días después, Orochimaru recibió las coordenadas del orfanato de Nono. Aunque su práctica con Magnetic Release fue breve, fue suficiente para brindarle una comprensión básica de sus fortalezas y limitaciones. A través de su entrenamiento, Orochimaru se dio cuenta de por qué el tercer Kazekage había elegido confiar en la arena de hierro. El hierro arena poseía propiedades magnéticas naturalmente altas, lo que lo hacía increíblemente eficiente. Su manipulación prácticamente no consumía chakra, a menos que se usara en técnicas a gran escala. Con arena de hierro rodeándolo constantemente, el tercer Kazekage podía crear una defensa impenetrable mientras mantenía la capacidad de lanzar ataques instantáneamente. Por el contrario, usar Magnet Release para generar un campo magnético consumía una cantidad significativa de chakra, más de lo que Orochimaru esperaba inicialmente. Si bien sus reservas de chakra eran enormes, el consumo sostenido dejó en claro que usar un campo magnético tanto para el ataque como para la defensa no era práctico para batallas prolongadas. Parece que el tercer Kazekage no se equivocó, admitió Orochimaru. La arena de hierro es realmente la opción más eficiente para equilibrar el ataque, la defensa y la conservación del chakra. Aún así, Orochimaru no estaba del todo convencido de limitarse a la arena de hierro. Con sus recursos y creatividad, confiaba en poder desarrollar aplicaciones más avanzadas para la liberación magnética. Mientras Orochimaru empacaba sus cosas esa mañana, Tsunade entró en la habitación. ¿Vas a salir otra vez?, preguntó ella cruzándose de brazos. Orochimaru asintió. Solo estoy atendiendo unos asuntos. No tardaré mucho. ¿Cuánto tiempo estamos hablando? No lo sé. Unos meses como mucho. ¿Unos meses? Tsunade frunció el ceño. Entonces, ¿qué hay de nosotros y? Antes de que pudiera terminar, Orochimaru la interrumpió. Hablamos cuando vuelva. Tsunade guardó silencio un momento antes de acercarse. Rodeó la cintura de Orochimaru con sus brazos y presionó su mejilla contra su espalda. Orochimaru y tú no estarás planeando casarte conmigo, ¿verdad?
Orochimaru se congeló en pleno movimiento. ¿Estaba planeando casarse con ella? La verdad era que no lo sabía. Quizás intentaba evitar el compromiso. Quizás no quería la responsabilidad. O quizás, simplemente no había pensado tan a futuro. Tsunade, percibiendo su vacilación, continuó. Siento que estás empezando a cansarte de mí. Eso es ridículo, respondió Orochimaru, restándole importancia a sus palabras. Entonces, ¿por qué sientes como si tuvieras los ojos puestos en otra persona? ¿Qué? Orochimaru se giró, genuinamente confundido. Esa chica Uchiha, dijo Tsunade con tono cortante. La de tu equipo. Mikoto. ¿Te refieres a Uchiha Mikoto? Sí, ella. No te hagas la sorprendida, dijo Tsunade, subiendo la voz. Es joven, dulce y es justo el tipo de chica que te gustaría. Lleváis tanto tiempo en misiones juntas, es natural que... Orochimaru arqueó una ceja. Y yo que creía que me gustaban las mujeres capaces de convertir rocas en polvo. Turi. La cara de Tsunade se sonrojó con una mezcla de vergüenza y frustración. Sonriendo con suficiencia, Orochimaru se acercó. ¿En serio, Tsunade, estás dejando volar tu imaginación? Tsunade se quedó sin aliento. Lo miró con los ojos muy abiertos y la mente acelerada. No lo harías, ¿verdad? Dijo finalmente, aunque la incertidumbre en su voz la delató. No me harías eso. Al verla conmocionada, Orochimaru se apartó y reanudó el proceso de empacar sus cosas. Tsunade se quedó paralizada, con los pensamientos dando vueltas. Nunca antes había considerado esa posibilidad. Pero ahora, la idea se clavó en su mente como una astilla, negándose a desaparecer. Oye. Exclamó. Orochimaru, en realidad no, Tsunade. La voz de Orochimaru cortó sus frenéticas preguntas, silenciándola. Dijo con tono firme pero amable. Le estás dando demasiadas vueltas. Tsunade apretó los puños y se mordió el labio. En serio, añadió Orochimaru con un suspiro. Creía que me gustaba lo directo que eras. Pero cuando te pones así, es agotador. Capítulo 210. El tono tranquilo pero despectivo de Orochimaru dejó a Tsunade congelada en el lugar. ¿Estaba realmente enojado con ella? ¿De verdad le desagradaba ahora? Al ver la expresión indiferente de Orochimaru, Tsunade apretó los puños con fuerza. No podía creer lo que oía. Orochimaru, ¿qué acabas de decir? No creo que fuera difícil de entender, respondió Orochimaru rotundamente, sin siquiera mirarla mientras continuaba empacando. El pecho de Tsunade se encogió de frustración. ¿Cómo pudo decirle algo así? Sus emociones se desbordaron mientras intentaba reprimir la ira. Al fin y al cabo, era una ninja. Una ninja fuerte y disciplinada. Pero ser racional no ayudaba. Cuanto más se contenía, más se convertía la frustración en algo más profundo. Dolor. Y con el dolor vinieron las lágrimas. Tú realmente crees que soy molesto, ¿no? Orochimaru no respondió, pero su silencio fue suficiente. Bastardo. Gritó Tsunade de repente, con lágrimas rodando por sus mejillas mientras le gritaba con ira y dolor. Orochimaru hizo una pausa, como si quisiera responder, pero se detuvo. ¿Qué sentido tenía? Disculparse no era lo suyo. Para él, esta era una conversación innecesaria, una pérdida de tiempo. Esto no era lo que se suponía que preocupara a los ninjas. A pesar de toda su brillantez, Orochimaru no consideró que, a veces, las emociones no tenían que ver con la lógica. Recogió sus cosas, se echó el bolso al hombro y salió sin decir otra palabra. Tsunade se quedó congelada en el dormitorio, con lágrimas corriendo por su rostro mientras el hombre con el que había compartido gran parte de su vida salía de la casa como si ella ni siquiera estuviera allí. En la oficina del Hokage, Orochimaru explicó su partida al tercer Hokage. ¿Te vas de la aldea otra vez? Preguntó Hiruzen, levantando una ceja. Sí. Tengo algunas cosas que hacer. Investigar, respondió Orochimaru con indiferencia. Hiruzen reflexionó un momento. De acuerdo, pero no te vayas mucho tiempo. Ahora que la guerra ha terminado, tu presencia en la aldea sigue siendo importante. Volveré tan pronto como pueda. Hiruzen asintió. Orochimaru no era un ninja cualquiera. Sus habilidades e intelecto lo convertían en un activo fundamental para Konoha, incluso en tiempos de paz. Está bien. Ve temprano y regresa temprano, dijo finalmente Hiruzen. Orochimaru asintió y salió de la oficina sin más discusión. Mientras se acercaba a las puertas de Konoha, una voz familiar lo llamó tímidamente. Orochimaru-sama, ¿y se va de la aldea? Se giró y vio a Uchiha Mikoto de pie cerca.
Vestía con sencillez, con su largo cabello negro recogido con pulcritud en la espalda, y su piel clara brillaba a la luz del sol. Parecía la joven Kunoichi elegante y serena en la que se estaba convirtiendo. Sí. Tengo algo que atender fuera de la aldea, respondió Orochimaru, asintiendo levemente. Mikoto dudó un momento antes de armarse de valor para hablar. Entonces, espero que tenga un buen viaje, Orochimaru-sama. Gracias, dijo Orochimaru con un pequeño asentimiento antes de darse la vuelta y salir de las puertas. Mikoto lo observó irse, con las manos fuertemente apretadas frente a ella. De vuelta en la casa, Tsunade permaneció en el dormitorio, arrodillada en el suelo con los hombros hundidos y la cara enterrada entre las manos. Sus ojos estaban rojos e hinchados por el llanto y su corazón se sentía pesado por el dolor. No podía dejar de repetir las palabras de Orochimaru en su cabeza. Molesto, dijo que soy molesto, pensó en cómo habían crecido juntos, en cómo se habían vuelto inseparables como compañeros y amantes. Siempre se habían entendido, o eso creía ella. Pero ahora, la fría indiferencia de Orochimaru la hizo cuestionarlo todo. ¿De verdad se había cansado de ella? ¿La estaba alejando? Ella intentó contener las lágrimas, pero éstas continuaron fluyendo. ¿Señor Orochimaru? Una voz alegre rompió el silencio de la casa. Tsunade se secó las lágrimas rápidamente y se giró hacia la puerta. Uzumaki Kushina estaba allí, sorprendida de verla en ese estado. Tsunade-sama. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Kushina la miró conmocionada. Nunca había visto a Tsunade, la feroz y segura Kunoichi, tan vulnerable. Kushina. ¿Qué haces aquí? Preguntó Tsunade, con la voz ligeramente temblorosa mientras intentaba recuperar la compostura. Vi que la puerta estaba abierta, así que pensé en comprobarlo, explicó Kushina. Ah, ya veo. Tsunade se levantó rápidamente, sacudiéndose la ropa como para ocultar su anterior crisis nerviosa. Me voy. Cierra la puerta cuando termines. Sin darle oportunidad a Kushina de responder, Tsunade salió de la casa, con la cabeza gacha y pasos apresurados. Kushina la observó irse, mientras su confusión crecía. ¿Tsunade-sama y estaba llorando? Murmuró para sí misma. Pensó en seguir a Tsunade para preguntarle qué había pasado, pero antes de que pudiera decidir, vio a Tsunade chocar con alguien afuera de la casa. Un hombre de largo cabello blanco estaba sentado torpemente en el suelo, claramente sorprendido por la colisión. Kushina no lo reconoció, pero algo en el encuentro le resultó extraño. ¿Acaso Tsunade-sama y Orochimaru-sama tuvieron una pelea? Se preguntó Kushina en voz alta. Mientras Orochimaru se alejaba de la aldea, su mente se detenía en los acontecimientos de la mañana. ¿Le importaba Tsunade? Claro que sí. No era solo un sentimiento pasajero ni un afecto vago fruto de años de compañía. Tsunade era una presencia constante en su vida, una fuerza de la naturaleza que se había abierto paso a la fuerza en su corazón frío y calculador, le gustara o no. Pero sus preguntas y sus preocupaciones, aunque comprensibles, para él parecían distracciones. Tal vez sea lo que pasa cuando dos personas permanecen juntas demasiado tiempo, murmuró Orochimaru para sí mismo. Pensó en su relación. ¿Estaba evitando el compromiso? ¿Tenía miedo de la responsabilidad? ¿O era simplemente que no veía el sentido de complacer emociones que, en el mundo ninja, a menudo traían más daño que bien? Negó con la cabeza, apartando esos pensamientos. Había asuntos más urgentes en los que centrarse. Olvídalo, se dijo. No tiene sentido darle vueltas a esto ahora. Tengo que diseñar una base de clonación.